Esta historia nos sitúa en una aldea en el año 1830. Aquí vemos a una pequeña llamada Suzune, siendo maltratada por su padre, el cual harto de ella le dice que es un error, arrastrándola así del cabello. Y bueno, todo esto lo ve también su hermano mayor, Jinta, quien también es nuestro protagonista, quien sin poder hacer nada se queda viendo como su hermana pequeña llevada de los pelos a rastras. La niña del dolor le suplica a su hermano que por favor la ayude. Sin embargo, él, por el miedo de lo que le podría hacer su padre, no hace nada. Así es que el viejo termina encerrando a la pequeña en un cuarto oscuro. Y pese a que ella le pide que por favor no la deje sola, igualmente es encerrada. En el cuarto es que vemos cómo empieza a caer pequeñas gotas de lluvia. Debido a esto, su hermano preocupado la va a buscar, pues ya pasado un rato empezó a llover demasiado fuerte, aunque al abrir la puerta se da con la sorpresa de que su hermanita ya no está. Por ende la va a buscar mientras grita desesperadamente su nombre, pero no hay rastros. Entonces cuando ya se estaba por rendir es que la encuentra sola en medio de la lluvia llorando. Así él de nuevo grita su nombre. Ella voltea dejándonos ver así un ojo demoníaco. Sí, esto ya se picó. Aunque a nuestro prota esto le da igual, corre hacia ella para disculparse por no haber hecho nada, y aunque la pequeña le pide que no haga eso, pues podría meterse en problemas, le ruega también que regrese a casa y se olvide de ella. Esto Jinta no lo piensa aceptar como hermano mayor, se arma de valentía, y con los huevazos que tiene, decide escapar junto a su pequeña, la agarra de la mano y se echan a correr. Es así que ahora escondidos en una cabaña destruida, el pequeño le pregunta a su hermana si tiene frío, algo que la niña niega, mencionándole que mientras esté junto con él, todo estará bien. Su hermano es consciente y sabe que esto no es así, pero de igual manera no puede hacer nada, siendo así que cuando ya estaba a punto de dormirse llega un señor, el cual les pregunta si acaso no tienen a dónde ir, pues de ser así mejor vengan con él. Pero aquí nuestro prota se queda dormido. Al día siguiente Jinta despierta escuchando la voz de su hermana, quien va diciendo su nombre, así que al abrir por completo los ojos vemos que este está siendo cargado por el señor, y bueno, su hermanita al lado caminando muy feliz. En eso el señor lo baja de su espalda, pues ya están por llegar a la aldea, diciéndole así que ya es hora de que camine por su cuenta. Al llegar el tipo les platica que esta aldea se construyó para albergar a herreros que utilizan grandes fuelles para forjar katanas, algo que le parece muy raro a la pequeña. Así llegan al hogar del señor. Este les pide que pasen, siendo recibidos por su hija, quien también pregunta por los chicos. Es entonces que su padre, el cual ahora sabemos que se llama Motoharu, le explica que son niños sin hogar y que desde ahora vivirán con ellos. Esto a ella le parece genial. Se acerca a ellos y se presenta con el nombre de Shirayuki, y cuando les pregunta su nombre, es que nuestro pelinero se presenta como Jinta, pero al no oír respuesta de la pequeña, Shirayuki se le acerca y le vuelve a preguntar amablemente su nombre, así que por fin nuestra pequeña Suzune le responde. Todo esto alegra a la niña Shirayuki, quien les pide ser amigos de ahora en adelante. Pasan las horas y ya se hace de noche. Mientras los pequeños dormían, el señor le enviaba su katana. En eso nota que Jinta está fingiendo que está durmiendo, por ello le pregunta si acaso no puede conciliar el sueño, lo cual nuestro pequeño confirma, preguntándole así al señor si acaso es un samurái. El tipo lo niega, diciendo que es un centinela, y como tal se encarga de proteger las cosas importantes y gente de la aldea, dejando con esto maravillado a nuestro Jinta. Ya al día siguiente, cuando Shirayuki iba a recolectar agua, escucha como Jinta y su padre siguen entrenando, por lo que simplemente se va alegre a continuar haciendo sus cosas. Más tarde vemos a los chicos divirtiéndose en un pequeño río. Después de eso, mientras iban conversando de regreso a su hogar en compañía de Chitose, es que su madre de esta última la llama, por lo que ella se despide diciendo que hablarán luego. Estando ya los tres solos, es que Jinta le pregunta sobre su madre a Shirayuki, pues sabe que fue gracias a ella que pudieron quedarse en la aldea. Sin embargo, hasta ahora nunca la han visto, y por ello pregunta la razón de eso, y de que también nunca salga del santuario. Siendo así, Shirayuki le cuenta que su madre es una Itsukihime, la cual es una forma de llamarla Miko del dios del fuego, y las únicas personas que pueden ver a la Itsukihime son el jefe de la aldea y su centinela, siendo este último también su esposo. Ahora, en cuanto a las reglas que tiene una Itsukihime, tienen prohibido interactuar con la gente normal, ya que podrían contaminar sus poderes sagrados, agregando así que ya han pasado años desde la última vez que vio a su madre, y al decir esto se le nota triste. Cambia de tema y le dice que vuelvan a casa porque ya es tarde. Así pasan 3 años. Vemos a Jinta entrenando con Motoharu, mientras la pequeña Shirayuki los observa. A pesar de los intentos de encestar un ataque, nuestro prota es derrotado fácilmente. Motoharu, como el buen padre que es, le menciona que la práctica hace al maestro. Esto Jinta ya lo sabe, pero igualmente siente que no ha progresado en nada. El señor, para animarlo, le dice que nada es para siempre, y aunque no lo crea, durante estos 3 años ha cambiado demasiado, garantizándole que con el tiempo se hará aún más fuerte. Dichas estas palabras, le comenta que ahora debe ir a cumplir sus obligaciones. Todo esto se lo agradece Jinta. Motoharu se marcha, aunque en eso es seguido por Shirayuki, quien le trae su katana que había olvidado. Ahora sí, con todo listo, él se despide de todos. Al estar solo, Shirayuki molesta a nuestro Jinta, preguntándole si todavía le duele el golpe. Sí, nuestra mina tremenda burlonaza. Por ende, Jinta le pide que pare, pues para él no es gracioso. Sin embargo, ella le responde que no sea así, ya que solo intenta ser una buena hermana mayor. Aquí Jinta le pregunta cómo así, pues ella es más joven que él. Siendo así, Shirayuki le responde que al tener las cosas más claras que él, la hace más madura, lo cual
cual sonroja a nuestro prota. Es así que transcurren los años, y ahora Jinta se convirtió en uno de los centinelas del pueblo, siendo que justo ahora lo vemos en medio de una reunión importante, en el mismísimo santuario de la Itsukihime. Y ahora es que conocemos el nombre del pueblo, pues es Kadono. Jinta pasa a dar el informe sobre el demonio que intentó ingresar al pueblo, contando así que este desgraciado utilizó un disfraz humano para intentar colarse en Kadono sin ser visto. Al escuchar esto, el jefe de la aldea supone que aquel demonio vino en busca de la Itsukihime, a la que algunos conocen como su princesa, pues según las leyendas aquellos monstruos suelen vivir hasta 1000 años, pero al comer el hígado fresco de un amigo se pueden hacer inmortales. Esto lo creen aún más tras la muerte de la anterior Itsukihime, sí, la madre Shirayuki, pues la mujer fue devorada por un demonio, y solo pudieron acabar con este monstruo después de que Motoharu sacrificara su vida por todos ellos. Sí, mi gente, el padre Salvador y su esposa, que dio permiso para que nuestro prota y su hermana vivieran en la aldea, ya murieron, así que comenten la palabra respeto, porque eso es lo que ambos héroes merecen. Bueno, aquí la actual Itsukihime comenta que otra posibilidad es que estén en busca de la espada Yarai, ya que esa arma sagrada es transmitida a las Itsukihimes durante generaciones. Esto le parece interesante al jefe de la aldea, contando así que esa espada se creó utilizando las mejores técnicas de herrería de Kadono, además que es considerada una katana mística, ya que se ha mantenido en perfecto estado durante más de un siglo. Sí, es una tremenda katana inoxidable, pero bueno, en eso interviene el hijo del jefe de la aldea, este joven llamado Kiyomasa, quien de una forma burlesca le dice a su padre que no tienen por qué tener miedo, ya que la actual Itsukihime tiene dos centinelas que la protegen, siendo uno él mismo y el otro un bicho raro que solo sabe usar la espada. Sí, refiriéndose a nuestro Jinta. Esto molesta un poco a nuestro prota, quien le pregunta si le sucede algo, aunque aquí es que ambos reciben un llamado de atención por parte de la Itsukihime, quien les recuerda que este no es lugar para comenzar a discutir, haciendo así que los dos se disculpen. Con todo lo hablado es que el jefe da por terminada la reunión, se marchan la mayoría, siendo el único que queda nuestro Jinta. Él le confirma a la Itsukihime que todos se fueron, así que ella sale, dejándonos ver que la princesa del pueblo es nada más ni nada menos que la pequeña Shirayuki, quien sí, ahora es toda una señorita, y un poco enojada le reprocha a Jinta por la forma en que se dirige a ella, ya que al estar solos deberían dejar las formalidades. Nuestro machazo responde que no puede, ya que se encuentra en una posición que merece respeto de su parte. Esto lo entiende la mina, pero pide que por favor haga el intento, puesto que ahora solo él puede llamarla de esa manera. Jinta acepta llamándola así por su nombre, lo cual la pone a ella muy feliz y contenta, pero también se disculpa por ser muy egoísta, siendo consciente que tiene que ponerse más firme, ya que no puede depender de él para siempre. A esto nuestro prota no le ve nada de malo, ya que para eso existen los centinelas. El escuchar eso alegra a Shirayuki, quien ahora cambia de tema y le dice que Susune vino al santuario, guiándolo así al interior de este. Aquí Jinta ve como Susune se encuentra dormida, algo que no puede creer, diciendo así un poco molesto que espera que cuando la descubra no vaya llorando hacia él para que la salve. Esto le parece un poco cruel de su parte a Shirayuki, la cual le reprocha de que no sea así, pues ella vino para verlo solo a él, debido a que Jinta estuvo varios días fuera de casa y ella ya no aguantó más. Siendo así, la despiertan y al verlo es que la pequeña le da la bienvenida, algo que Jinta también hace, recalcándole también que lo que hace está mal, puesto que el santuario está fuera de sus límites como persona normal del pueblo. Esto le parece injusto a la pequeña, pero entonces Jinta le recuerda que esas son las reglas de la aldea que los acogió, así que al oírlo Susune acepta esas palabras alegremente. En eso Jinta escucha a alguien acercarse, por ende le pide a Susune que se esconda. Esta alegre le dice que conoce un lugar secreto para escapar, siendo así se marcha diciendo que se ven ya luego. Afuera vemos al jefe de la aldea, quien le pide a la princesa hablar un par de minutos, pues quiere saber su respuesta acerca de la propuesta que le hizo hace unos días. La Itsukihime acepta dándole paso al santuario. Al ingresar el jefe le pide a Jinta que salga unos minutos por favor. Sin embargo aquí nuestro protagonista se niega, recalcando que tiene que proteger a la Itsukihime, y aquí es que ella también le pide que se retire. Por ende ya sin más opción él acepta, pero antes de que se vaya, Shirayuki le pide que siga siendo un firme defensor, ya que la seguridad de Kadono está en sus manos. Con estas palabras Jinta recuerda cuando Shirayuki le comentó aquella vez que pensaba convertirse en la próxima Itsukihime, y por ende no podrá seguir viéndolo. Esto no le importaba a Jinta en ese momento, pues le prometió que se volvería mucho pero mucho más fuerte para así convertirse en su centinela, haciendo así llorar con esto a la pequeña Shirayuki. Pero bueno, de vuelta ya al presente es que Jinta sale del santuario dejando solos a ambos. En eso a lo lejos vemos dos demonios observando a la pequeña Susune. La mujer demonio comenta que aunque parecía algo absurdo lo que vio con su ojo, ahora puede confirmar lo que vio con su habilidad. Al día siguiente Jinta se encuentra descansando en su casa, debido a que ese día no lo necesitan en el santuario, algo que alegra mucho a la pequeña Susune, dejando así al descubierto un poco su ojo demoníaco. Así que mientras conversaban es que llega Shirayuki, pues esta se escabulló del santuario para venir a verlos. Ambos un poco preocupados preguntan la razón de hacer eso. Shirayuki le responde que recibió el permiso del jefe pero solo por hoy, por ello es que los acompañará durante todo el día. Esto pone contenta a nuestra Susune, quien le dice a Jinta que vayan a desayunar juntos como los viejos tiempos. Siendo así los vemos comer,
aunque Suzune se queja, pues no estaba rica la comida, reprochándole así a Jinta del por qué no hizo algo más apetecible. Este un poco enojado le dice que la golpeará si sigue quejándose, lo cual hace reír a las chicas, pues saben que jamás él sería capaz de tocarle un pelo a su hermanita. Al terminar de comer es que Shirayuki y Jinta se alistan para salir. Eso alegra a Suzune, quien le dice a su hermano que mientras él sea feliz, ella también lo será, ya que lo quiere demasiado, despidiéndose así de ambos. Luego vemos a nuestros dos tórtolos caminando, y todos los del pueblo se sorprenden al ver cómo nuestro papucho de Jinta está con una hermosa chica, pero al llegar al puesto de Dangos, son recibidos por Chitose, quien al verlo con esa mujer tan bella, siente un poco de celos, pero se retira a preparar el pedido. Esta situación entristece a Shirayuki, ya que su mejor amiga de la infancia no la reconoce, lo cual es normal, pues Chitose no la vio bastantes años. Pero bueno, mientras ambos conversan es que llega ella, con su orden de Dangos, y un pequeño obsequio para nuestro prota, pues recuerda que eso le gustaba de pequeños, marchándose así un poco avergonzada. Pasadas las horas es que los vemos parados cerca del río, en el que jugaban de pequeños. Jinta al ver a Shirayuki está feliz, preguntándole si ya se siente satisfecha, lo cual ella muy contenta confirma, pero también menciona que lo trajo a este lugar porque quería darle una noticia, así que mirándolo fijamente le comenta que se casará con Kiyomasa, y eso porque el jefe de la aldea no piensa permitir que ella muera sin antes dejar una sucesora. Por ello es que curiosamente acordó casarla con su hijo, ya que es un centinela nacido en Kadono. Sí, ese tal jefe de la aldea toda una basura, ya que nuestro prota también es un centinela. Pero bueno, ahora es que la mina habla como Shirayuki, revelándole que lo ama, pero ahora debe seguir su camino como Byakuya, la cual es una forma de decir cabeza de familia. Todo esto deja muy perplejo a nuestro Jinta, quien sin decir ni una sola palabra sigue escuchando a la mina. Ella le menciona que por un momento llegó a pensar en escapar con él, pero sabía que esto es algo que él nunca aceptaría. Eso Jinta lo confirma, pues aunque la ame, él hizo un juramento para proteger a los Byakuya, más no a Shirayuki, diciéndole también que si aceptara huir con ella sería una ofensa a lo que ella representa y un desperdicio de todo su entrenamiento, y eso sería algo con lo que él no podría cargar en su vida. Con estas palabras Shirayuki sabe que ellos son tal para cual, pues pusieron a los demás por encima de ellos mismos, e incluso de su propia felicidad, prometiendo así a ambos que seguirán sus papeles de Itsukime y su centinela, para que su amor perdure durante la eternidad. Sí, tremenda mentira para nuestro pobre prota. Pero bueno, luego de esas palabras vacías, porque igualmente se va a dejar detonar por el Kiyomasa, pasamos con Suzune, a la cual vemos sola y algo nerviosa. Sí, bastante curioso. Así pasamos a un nuevo día. Vemos que se encuentran reunidos en el santuario, pues han detectado a dos demonios merodeando por el bosque tabú. Le dan como orden a Jinta acabar con aquellos demonios, mientras que el otro centinela se quedará vigilando el santuario. Con esto acaba la reunión, y vemos a Kiyomasa esperar a nuestro prota afuera, pues no entiende la razón de su silencio a pesar de saber la noticia del matrimonio arreglado entre Shirayuki y bueno, él como hijo del jefe de la aldea. Aquí Jinta con total tranquilidad le responde que no sucede nada, ya que solo importa la felicidad de la princesa y la paz del pueblo. Esto enfurece aún más a Kiyomasa, pues hasta él sabe que Jinta está enamorado de Shirayuki, y a pesar de eso no hace nada, por lo que del enojo lo llama bicho raro y loco. Al oír estas palabras nuestro chico está de acuerdo, marchándose así para cumplir su deber. En otro panel pasamos con la pequeña Suzune, quien andaba sola en la cabaña haciendo sus cosas, pero es en ese momento que llega la mujer demonio. Ahora volvemos con nuestro prota, quien en medio del bosque recibe un ataque que logra esquivar a las justas. Al ver que es el demonio le pregunta por su acompañante, pues sabe que son dos. El sujeto le responde que su compañera tiene unos asuntos pendientes en Kadono, dando así inicio al inminente combate, donde vemos como Jinta logra esquivar el ataque del demonio, embistiendo a este con alta facilidad, provoca que pierda el equilibrio y rápidamente le corta un brazo. Por su parte el demonio con total tranquilidad agarra su brazo y le explica que los demonios pueden vivir fácilmente más de un siglo. Sin embargo ellos le parecen curioso, pues los humanos pueden perdurar transmitiendo sus sueños y técnicas, halagándolo hacia él, pues como humano le parece fascinante. Aquí le pregunta la razón de desafiar a la naturaleza con ese poder. Siendo así, Papi Jinta responde: lo hago por mi gente y para derribar a quienes lo amenacen. Al mismo tiempo la demonio que está con nuestra Suzune le pregunta si sabe quién es. La niña confirma, pues la reconoce como una demonio. Así la tipa le comenta que Suzune también es uno, lo cual nuestra pequeña niega, afirmando algo asustada que es totalmente una humana. La demonio al ver que abraza la ropa de su hermano sonríe, diciendo que es una dulzura del amor entre hermanos, pues eso es lo que la obliga a seguir siendo humana, mencionando así que este debe ser un defensor muy leal para hacerla sentir así. Al oírla Suzune sonríe, con lo que la demonio entiende que le tienen gran estima. Suzune esto confirma, pues Jinta lo es todo para ella. Al ver esto la demonio ve a una mujer joven de corazón, por ello le cuenta que hay alguien que quiere hacer daño a su hermano, pidiéndole que la acompañe, pues necesita su poder, prometiéndole que no le hará daño, ya que los demonios no mienten. Suzune obviamente no le cree y se niega. Por esto la demonio tocando su frente le muestra cómo Shirayuki y Kiyomasa están a punto de hacer la reproducción humana. Evidentemente esto repugna
repugna a la pequeña, la cual ya no puede ver más, preguntándole así a la demonio qué mierda fue eso. Sí, nuestra minita se recalentó. La tipa le contesta que tiene el poder de la clarividencia, capaz de mostrarle visiones del futuro a los demás. Esto enfurece a Suzune, ya que se refiere a lo que estaba por hacer Shirayuki con ese feo. Al oírla, la demonio le resalta que todo lo que ha visto es real, y si no la cree, la puede acompañar para comprobarlo por sí misma, ya que esto también lo estaría haciendo por su hermano Jinta, al que tanto quiere. Y bueno, tras oír esto, Suzune, algo dudosa, acepta. Ahora regresamos con nuestro protagonista, el cual es mandado a volar por el golpe del demonio. Aún así se levanta para preguntarle la razón del por qué atacan a los humanos. El demonio le responde que es porque tienen un propósito que cumplir, y en este caso el suyo está aquí, y no puede hacer otra cosa más, ya que los demonios no pueden desafiar su naturaleza demoníaca. Al oírlo, nuestro Jinta le pregunta si acaso no se puede contener, pero aquí el demonio le da tremenda respuesta, diciéndole que de ser así, serían cualquier cosa menos demonios. Tras escuchar todo esto, nuestro protagonista le advierte que ahora sí irá en serio. Esto le parece increíble al demonio, revelándole así que su habilidad de asimilación tiene la capacidad de obtener el poder de los monstruos que se come, lo cual le hace monstruosamente fuerte, a tal punto que ahora tiene alterado su propia anatomía. Así es que ambos se preparan para atacar, dando al demonio un golpe que le arranca el brazo a Jinta, destruye su espada de paso, y Jinta, aunque esto no se lo cree, igualmente no se detiene, sostiene el filo de la espada e inmediatamente se lo clava en el pecho, con lo que sí, por fin acaba con esta batalla, aunque aquí el demonio sigue con vida, y encima puede seguir hablando, mencionando que su propósito aquí ha terminado, revelándole que su compañera tiene el poder de la clarividencia, con lo que ha podido visualizar 170 años en el futuro, enterándose así del surgimiento de una deidad malvada capaz de gobernar la humanidad, y que ese mismo demonio se encuentra viviendo en este pueblo, siendo la razón por la que ellos dos vinieron. Esta información confunde un poco a Jinta, quien al pensar y pensar recuerda el ojo de su hermana. En eso su rival le obsequia algo, agarra así su cabeza con su brazo amputado, mientras le pregunta qué haría si una de las personas a las que protege ya no es digno de ello, pues de ser así, ¿a quién va a cortar entonces? Sí, tremenda la pregunta que le hacía el demonio. Pero bueno, por otra parte, Kiyomasa quería adelantar el acto reproductivo, sin embargo es detenido por Shirayuki, ya que al menos deberían esperar hasta saber que Jinta esté a salvo, lo cual molesta a Kiyomasa, quien le pregunta si acaso lo quiere hacer esperar para que los demás la escuchen gemir, diciendo así también que si llegan a tener suerte con esta noche bastará para aquello. Tras estas palabras, Shirayuki recuerda lo que le dijo Jinta de pequeños, pues como ambos prometieron seguir el camino que eligieron, deben ser firmes en su decisión, así que acercándose lentamente a Kiyomasa, mientras se le desprende la ropa, le dice que eso es lo que una Itsukihime debe hacer, lo cual termina asustando al tipo, a tal punto que incluso se le achica su lombriz, pero sobre todo no se cree lo que ella está por hacer, llamando así a Jinta y ella unos par de locos, en lo cual sí, el Kiyomasa tiene mucha razón. En eso que ya iban a hacer sus cochinadas es que son interrumpidos por la demonio, que rompe las cortinas diciéndole a la pequeña Suzune que esto no era una ilusión. La niña repugnada le pregunta a la princesa la razón de hacer esto, pues si acaso no estaba enamorada de su hermano. En eso pasamos a otro panel, vemos a Jinta despertar y dirigirse rápidamente al pueblo, al cual ve que está todo en llamas. Regresando con Suzune, siente asco de Shirayuki, pues por lo que ve está dispuesta a acostarse con cualquier hombre, sintiendo que todo lo que ha sufrido fue en vano, revelándole que durante toda su vida ha presionado para que Jinta y ella estén juntos, sacrificando así su propia felicidad. Pero bueno, ahora ve cómo le paga, ya que después de todo ese sacrificio ella hace eso. Shirayuki se disculpa, por eso que ahora solo quiere vivir como una Itsukihime, para así preservar el legado del pueblo de Kadono, pensando en que es la única forma de corresponder los sentimientos de Jinta. Esto la pequeña no lo puede creer, pues le quitó todo lo que siempre quiso para dejarlo por un feo y chippy. Siendo así, se quita la venda, dejando relucir su ojo demoníaco. A su vez se ríe y le pregunta si acaso disfruta haciéndola quedar como una tonta. En eso la demonio cizañosa le recuerda que todo lo que le dijo era verdad, pues mientras su querido hermano está allá afuera peleando y arriesgando su vida, esta mujer suela se encuentra apuñalándolo por la espalda. Por ello le da una solución, la cual es matar a la princesa, pues solo así podrá vengar a su hermano. Siendo así, Suzune revela su verdadera apariencia, que sí es bastante fachera, y le dice a la princesita: muere, maldita. Esto Kiyomasa no lo puede permitir, pero antes de que siquiera pueda desenvainar la espada, la demonio cómplice lo desmaya de una patada y se lo lleva, diciéndole así a Suzune que disfrute de su venganza. En este momento es que también llega nuestro prota al rescate. Shirayuki rápidamente corre a sus brazos, pero antes de llegar termina siendo ejecutada por Suzune. Aquí ella le da la bienvenida
vida a Jinta, mientras sujeta la cabeza de la mujerzuela. Nuestro chico al ver el cuerpo de Shirayuki recuerda todo lo vivido, principalmente cuando le dice que lo amaba, pero de inmediato vuelve a la realidad, para ver cómo Suzune apuñala a su amor. Así es que ataca a su hermanita. Suzune esto no lo entiende, y le pregunta cuál es su gran idea, y es que si acaso se encuentra bien. Por ende, para hacerlo entrar en razón, le llama hermanito. Jinta, muy confundido, le pregunta si acaso ella es Suzune. Ella se lo confirma, pero nuestro pelinero le pregunta por qué mató a Shirayuki. Por ende, Suzune le responde que lo hizo por él, mencionándole que mejor debería estar sonriendo, pues la princesita ya se iba a casar con otro tipo, así que mejor la mató, ya que solo estaba mintiendo con estar enamorada de Jinta. Él le pide que por favor pare, dando a entender que todavía ama a Shirayuki, pero esto no le importa a Suzune, pues aquí ella le menciona que ahora no tiene que pasar por el estrés de verla casarse con otro, pidiéndole así amablemente que vuelvan a casa, ya que se siente algo cansada. El escuchar esto enfurece a Jinta, ya que no solo mató a Shirayuki, sino también destruyó todo el pueblo, pensando así que aquella hermana la cual tuvo, dejó de existir hace tiempo, así que muy decidido opta por blandir su espada y ataca a Suzune. Ella confundida le pregunta qué es lo que hace, rompiendo en el transcurso su espada. Aquí Jinta se siente patético, ya que literalmente se le escapó todo de las manos. Tras esto empieza a liberar una aura monstruosa, transformando así un solo brazo, sí, bastante similar al que tenía el otro demonio. Suzune por su parte se intenta justificar diciendo que mató a esa por él. Sin embargo, aquí Jinta la calla. Al oír esto, Suzune retrocede, ya que no puede creer que él también la abandone, pues pensó que era diferente, y ahora sabe que todo ya fue suficiente. Se cansó de tenerle fe, mencionando que él lo era todo para ella, pero ahora al ver que no la aprecia, es que le grita, diciéndole que se vaya al diablo, él y todo el mundo, y sin perder el tiempo empieza a dar múltiples saltos por la habitación, mientras le pide a Jinta que se rinda, pues su vida ahora ya no vale nada. Aún así, nuestro protagonista le grita que se calle, paralizándola así al instante, pero no es por miedo, sino estrategia, pues en un instante atraviesa a Jinta de un solo golpe. Sin embargo, ahora nota que no puede sacar su mano de su abdomen, y como está a punto de recibir un golpe de él, recuerda cuando ella le mostraba la frente y él nunca la golpeaba. Sin embargo, ahora es distinto y recibe el puñetazo de lleno, lo cual sí la manda a volar. Al tener esta oportunidad, Jinta rápidamente se acerca para acabar con ella, pero justo aparece la otra demonio, quien recibe todo el daño de Jinta, pidiéndole así a Suzune que escape. Esta hace caso, pero levantando de paso la cabeza de Shirayuki, le menciona a Jinta que ahora lo odia todo, así que también va a destruir este mundo, amenazándolo con que la recuerde, pues pase el tiempo que pase, vendrá a hacerle una última visita antes de su triste final. Y dicho eso, se va. Al escuchar todo esto, la demonio clarividente sonríe, ya que también cumplió con su propósito, y con todo esto aseguró el futuro de sus hermanos, desvaneciéndose así con mucho alivio. En eso es que comienza a llover, lo cual apaga las llamas y deja en paz a los aldeanos, mientras tanto que vemos a Jinta sujetando el cuerpo de su amada, por quien ahora lanza un grito desgarrador de dolor, ya que sí, Jinta no pudo proteger todo lo que siempre amó. Al día siguiente es que lo vemos preparándose para marcharse. En eso ve al jefe de la aldea esperándolo. Ambos se sientan para conversar. Jinta le comenta que se irá de Kadono, pues debe prepararse para enfrentar al dios demonio que se aproxima. Al oír esto, el jefe le pregunta si está seguro, ya que de ser cierta la historia se tendría que enfrentar a su propia hermana. Nuestro machazo sabe que así está la situación, pero aquella persona mató a su amada Shirayuki, algo que en su corazón no piensa permitir. Por ello resalta que matará a su propia hermanita, aunque de ser posible le gustaría encontrar una solución pacífica, lo cual ve muy poco probable. Entonces el jefe le entrega la katana a Yarai, ya que a pesar de ser un demonio cree que todavía le queda algo de decencia, pidiéndole así que intente desenvainarla, lo cual él logra. Por ello el viejo le dice que de ahora en adelante será el dueño de dicha espada, y como tradición se le añadirá el Kajin a su nombre, que significa noche, pasando a llamarse ahora Jinja. Sí, el viejo le cambió el nombre como si nada, pero bueno, Jinta no cree adecuado que se quede con la espada. Por ende el jefe le explica que ahora ya no existe el linaje Tsukihime, siendo así que esa espada solo acumularía polvo en el santuario, agregando también que eso le hubiera encantado a la princesa. Así es que Jinta observa detenidamente la espada. En eso el viejo se arrodilla, pidiendo perdón, pues por su culpa sucedió todo este desastre, ya que él como padre usó su autoridad como jefe para obligar a Shirayuki a estar con su hijo, ignorando así los sentimientos de Jinta. Pero para sorpresa de todos, nuestro protagonista lo toma esto con total tranquilidad y calma. Luego ya vemos a nuestro prota a punto de irse, cuando es detenido por Chitose, quien le dice que ante sus ojos él sigue siendo el mismo machazo de siempre, empezando así a ponerse triste pues piensa que ya no va a volver. Jinta la tranquiliza, mencionándole que le guarde un poco de mochi y sobe, ya que sí o sí piensa volver, y dicho eso es que se marcha del pueblo de Kadono. Así pasan los años, y cambiamos de escena, donde se nos muestra una jovencita que se encuentra barriendo un santuario. Así ella nos cuenta que siempre pensó que los acontecimientos del pasado no tenían nada que ver con ella. Sin embargo, al verlo a él, entiende que
la razón de las lágrimas que suelta resultaron estar relacionadas con la razón por la que ella está aquí ahora. Siendo así, nuestro Jinta le pregunta si acaso ella es la Miko de este santuario, pero antes de recibir una respuesta, se nos menciona que la chica pronto se enteraría sobre el largo viaje que Jinta había hecho durante los últimos 170 años. Sí, en verdad ha pasado bastante tiempo. Regresando al pasado, exactamente 20 años después de que Jinja haya salido del pueblo de Kadono, es que en otro pueblo se encuentra un joven llamado Senji, quien tras una pequeña charla con sus conocidos vuelve al trabajo, donde cerca también nuestro Jinja se encuentra reunido con un viejo, pero ambos permanecen en silencio. En eso es que llega Senji, quien pregunta a su jefe si acaso él es la persona de la que se habló, refiriéndose a nuestro prota. El viejo se lo confirma, diciéndole que del resto de detalles se encargará a él, marchándose así completamente serio. Senji, un poco nervioso, se presenta diciendo que es empleado aquí en Sugaya. Yendo ya directo al grano, le pregunta sobre los detalles que le comentó el jefe. Jinja le responde que el señor Hyusu le habló acerca de su hija adoptiva, la cual teme que su vida esté amenazada por un demonio. Aquí Senji le pregunta si acaso no le dijo nada en específico. Jinja niega con la cabeza, así es que Senji decide explicarle los detalles de esta situación, pues durante estos días será el guardaespaldas de la señorita Natsu, quien ya cumple 13 este año, ya que la misma afirma haber visto un demonio que le decía repetidas veces: regrésame a mi hija. Sí, básicamente el demonio la quiere secuestrar a la pequeña porque piensa que es su hija. Es entonces que son interrumpidos por Natsu, quien molestando a Senji le dice que deje de holgazanear, ya que si no le irá a su padre de ello. Pero cuando ve a Jinja, le pregunta si acaso es el guardaespaldas que su padre contrató, ya que de ser así ya se puede ir. Sí, ni siquiera lo dejó presentarse a nuestro prota. Pero bueno, Senji le dice que por favor no se precipite. Aquí la muchacha afirma que ese tipo es un completo estafador que intenta aprovechar la oportunidad para así ganar dinero fácil, callando en el proceso a Senji, quien intentaba explicarle que su padre lo eligió personalmente para que la cuide. La muchacha vuelve a decir que no le pagarán nada y odia la idea de tener a un Ronin como guardaespaldas, pidiéndole ahora a Senji que lo eche. Dicho eso, ella también se va. Nuestro joven, todo apenado, se disculpa por la situación, diciendo todo decaído: quiero renunciar. Sí, pobrecito. Pero ya llegada la noche, vemos a Natsu un poco intranquila. Sí, más que nada por el tema del demonio. En eso es que llega Senji para vigilar su puerta, pues como ella se encargó de espantar a su propio guardaespaldas, él estará aquí para cuidarla. Eso tranquiliza a la niña, quien todo tsundere le dice que eso le da igual y que él también piensa que es mentira todo este asunto, algo que Senji no afirma pero tampoco niega. Esto vuelve a poner triste a Natsu, sino porque habría contratado a un Ronin sospechoso. Aquí sí Senji refuta, negando lo que ella acaba de decir, pues él cree que su jefe se preocupa de todo corazón por ella, ya que de no ser así, ni siquiera se hubiera molestado en contratar un guardaespaldas, ya que como buen padre que es, cree en su hija y en las palabras de esta misma. Entonces es que Natsu escucha esa voz que le dice: regrésamela. Por ende ella empieza a gritar del miedo pidiendo ayuda. Al oír esto, Senji le pregunta si le sucede algo, aunque detrás escucha esa misma voz diciendo: regrésame a mi hija, viendo así como sale del suelo un monstruo deforme, el cual repetidas veces dice esa misma frase. Senji, muerto del miedo, le pide a la señorita que no salga de su habitación, y ya cuando el demonio estaba por sujetarlo es que aparece Jinja, quien le corta el brazo épicamente diciendo: no mates a mi pana que me cae bien. Y también le pregunta al demonio cómo es que se llama. Sin embargo, al no recibir respuesta alguna, decide acabar con la vida del demonio, y sí, de un solo corte. Al ver esto, la niña sale para preguntar si es el Ronin de antes y si acaso el demonio está muerto. Jinja responde que cuando un demonio perece, este se desvanece en una niebla blanca, pero como este no fue el caso, sabe que el demonio volverá. Al día siguiente, Jinja y Senji se encuentran reunidos, pues este último sabe que el demonio volverá, y por ello le pregunta si podrá quedarse otra noche más. Ante esto, nuestro prota acepta, pidiéndole más información sobre la señorita Natsu, ya que las palabras de ese demonio le despiertan curiosidad. Esto Senji lo entiende, quien amablemente le cuenta que los padres reales de la señorita son parte de la familia extendida del jefe. Sin embargo, estos ya fallecieron. Asimismo le dice que puede estar calmado, pues le asegura que Natsu no es una demonio, ya que de ser así el jefe de ninguna manera la habría adoptado, contándole así que la esposa de Gyusou fue asesinada por un demonio y su hijo, quien huyó, nunca más fue visto. Debido a esto es que el jefe le echa la culpa de todo a los demonios. Por eso sabe que de haber una mínima posibilidad de que la señorita Natsu fuese una demonio, el jefe no la cuidaría para nada. En la noche el jefe y su hija se encontraban cenando. El señor le pregunta si todo estaba bien con el nuevo guardaespaldas que contrató. Ella se lo confirma, diciendo que aunque al principio pensó que era un estafador, ahora no le parece alguien malo, agradeciéndole así por su cuidado. Su padre le responde que no es necesario agradecer, ya que es lo mínimo que un buen padre haría. Estas palabras sonrojan a la pequeña Natsu, quien le pregunta la razón de contratar a ese hombre. A esto él le cuenta que últimamente han habido rumores de demonios merodeando por Edo, pero tras esos rumores también estaba uno que decía que había un hombre que podía matarlos con una sola espada. Siendo así, la niña entiende que se refiere a Jinja. Gyusou la tranquiliza diciéndole que esa persona se encargará de cualquier demonio mientras le pague, y como su reputación era muy buena es que sabe que el tipo es digno de confianza, lo cual solo pone
pone más feliz a Natsu, pues con eso sabe que su padre le creyó sobre lo del demonio. A la mañana siguiente la pequeña se encuentra recostada en su padre, mientras nos cuenta que a lo largo de su vida ha escuchado varias historias de miedo, tales como el fantasma de los sauces, los ogros, la llorona, el chupacabras, el caricire y entre otros. Sin embargo, todas estas historias nunca le han causado nada de miedo, pues sabe que solo son cosas inventadas. Ahora la cosa es distinta cuando escucha a la gente hablar de cómo la mujer de su padre fue asesinada por un demonio, su hijo secuestrado por una diableza, y sobre todo que a ella la adoptó solo por todo lo mencionado, con lo que no puede evitar sentir terror, ya que no hay nada más aterrador para ella en la vida que la verdad sin exageraciones. En ese es que llega la noche, ella sale a ver, dándose cuenta que Jinja y Senji la están vigilando su habitación. Ella le pregunta a este último el motivo de por qué se encuentra aquí. Senji le responde que lo hace para ver si tiene alguna oportunidad de compensar lo de ayer, algo que poco le importa a Natsu, pero igual le pide que en compensación la lleve a un lugar divertido, lo cual Senji muy contento acepta. Así es que ahora le pregunta a nuestro prota si él tiene nombre. Nuestro pelinero se lo confirma, se presenta con su nombre y la niña en su momento más humilde, sí, con 0% de arrogancia, le dice que debido a lo de ayer depositará un poco de confianza en él. Esto más que nada porque su padre también confía en Jinja. Al oír esto, nuestra prota entiende que ella le tiene mucho cariño a su padre, lo cual ella confirma, añadiendo que se siente muy agradecida ya que él la acogió y le dio todo un hogar. Tras esto, Jinja le pregunta sobre el hijo desaparecido de Yuzu, pero ella furiosa le dice que no sabe nada. Al ver esta reacción, nuestra prota se disculpa por la pregunta, pero Natsu le cuestiona si acaso es posible que un humano y un demonio tengan un bebé, lo cual Jinja confirma. Al escuchar esta respuesta, ella supone que tal vez pertenezca al demonio que sigue viniendo. Sin embargo, nuestro prota le asegura que ese demonio no es ninguno de sus padres, pues sabe perfectamente quién es ese demonio, dejando así a la señorita más tranquila. Aquí nuestro pelinero les pregunta a ambos si acaso saben cómo nacen los demonios. Senji confirma diciendo que nacen al igual que los humanos, es decir, por la reproducción natural. Jinja, al ver que solo conocen esa manera, les explica que hay más maneras en que nacen, siendo la primera, como dijo Senji, la segunda cuando un demonio abusa de una humana por diversión, y aunque pareciera no haber más, también hay ocasiones en que algunos demonios pueden nacer de la nada, esto debido a emociones fuertes, especialmente a los más oscuros como la rabia, celos, obsesión, hambre y entre otros, pues estos sentimientos al filtrarse en las personas se estancan hasta que empiezan a coagularse, las cuales con el paso de tiempo adquieren una forma sólida, y es así que nacen esos demonios, que en cierto sentido son emociones con un cuerpo de carne. Dichas estas palabras es que vuelve a aparecer el demonio. Jinja le vuelve a preguntar su nombre, pero este sigue repitiendo las mismas palabras de siempre que ya nos tiene cansados, y cuando lo ataca él lo esquiva y lo somete contra el suelo, diciéndole así que no es lo bastante inteligente como para contestar su pregunta. Senji asustado le pide que haga algo, pero Jinja se limita a preguntarle a Natsu si acaso quiere que lo mate, pues aunque corta el demonio este volverá a aparecer. La pequeña no entiende esto, así que nuestra prota le explica que este demonio es el resultado de sus emociones y el deseo para que su padre se centrara su atención solo en ella. La niña, sin poder soportar más, le pide que se calle, pues aunque sepa que ese demonio no desaparecerá hasta que ella se haga cargo de sus sentimientos, no sabe cómo hacerlo. Por ello le pregunta qué debe hacer. Jinja le dice que es muy simple, pues solo debe pedirle que mate a este demonio. Sabiendo ahora que la culpable de todo es ella, y que ese monstruo fue creado a base de sus emociones, es que entiende que a la que debe matar es a ella, pues el demonio y ella son lo mismo. Aquí Senji le interrumpe, diciéndole que no es así, pues sabe que el señor la ama como a su propia hija, y a pesar de que ambos son malos usando las palabras para compartir los sentimientos, se tratan como una familia de verdad. Por ello sujeta su mano y le pide que no se eche la culpa. Con eso Natsu entiende y le pide a Jinja que por favor mate al demonio. Él, satisfecho, desenvaina su espada y rápidamente corta en dos al demonio, dando por terminada la vida de este monstruo, que se desvanece en una niebla blanca. Después vemos a la pequeña Natsu dormida, mientras Jinja se encuentra en el patio viendo al demonio intentando aparecer de nuevo, confirmando así lo que al principio él creía, pues de haber sido creado solo por los sentimientos de Natsu, habría dejado de existir en el momento que ella cambió de opinión. No obstante, este desgraciado sigue vivo, recordando así que alguna vez hubo una mujer en esta aldea de Sugaya con el potencial de ser un demonio, y sí, se refiere a la misma esposa del jefe que fue asesinada por un demonio. Por eso es que cree que la razón por la que el demonio actual sigue diciendo esas palabras no se trataba solamente por Natsu, sino de la niña que dio a luz la esposa de Yuzou, así es refiriéndose a su pequeña hermana Susune. Es así que Jinja se lamenta, pues nunca imaginó reunirse con ella de esa manera, y al no tener recuerdos claros al menos le gustaría saber su verdadero nombre, por lo que se lo pregunta. Sin embargo, no recibe respuesta alguna, siendo así blande su espada, pidiéndole que por favor descanse en paz, acabando así finalmente con el demonio, a quien mientras se desvanecía le dice adiós querida madre. En un nuevo día él ya estaba por marcharse, por ende Senji y Natsu lo estaban despidiendo, quienes a su vez le agradecen por lo que hizo, algo que él pide que no lo hagan, pues solo hacía su trabajo, pero de inmediato se retracta, ya que en realidad esta es una forma de saldar una deuda. Y aquí nos deja una sabia frase, y es que el vivir hasta cierta edad no nos convierte necesariamente en adultos.
pero el paso del tiempo puede ayudar a cualquiera a ganar perspectiva. Esto se los comenta porque en su niñez su mundo solo se definía por lo que veía, y no sabía que ciertas acciones traían consecuencias, algo de lo que no se dio cuenta en su momento, pues era demasiado inmaduro para hacer otra cosa que huir. Por ello quería enmendar haciendo ese trabajo. A pesar de estas hermosas palabras, Natsu no le entendió, así que nuestro poeta le dice que devuelva la amabilidad que su padre le da. Eso es lo esencial. Dicho esto, se despide. Es entonces que sale Gyuzou, preguntando si ya se fue. Senji le reprocha que debió salir al menos para despedirse, algo que el jefe no cree necesario, pues sabía que este haría su trabajo desde el momento en que lo vio. Senji le pregunta si hay alguna razón por la que confía tanto en él. Así el viejo le pide que no haga preguntas estúpidas, pues cualquier padre que se respete tendría fe en su hijo. Dicho esto, le ordena que vaya a su puesto si no quiere que lo degrade de posición. Por ello Senji se va y los deja solos. Aquí la pequeña Natsu aprovecha para preguntarle si hay algo en lo que ella pueda ayudarle, pues cierta persona le dijo que debería devolver la amabilidad que su padre le da. Él, un poco sorprendido, le responde que eso es algo de lo que no debería preocuparse, puesto que la mejor manera en la que un hijo puede corresponder la amabilidad de su padre es viviendo una larga vida. Y sí, mi amigo, tal y como piensas, Gyuzou es el verdadero padre de nuestro Jinja. Pero también podemos concluir que la razón por la que este agarró de las greñas a Suzune de pequeña es porque ella mató a su propia madre, algo de lo que Jinja nunca se dio cuenta. Es así que pasaron otros 3 años. Estamos en el año 1853 y en un puesto de comida nuestro prota escucha a Ofu, la cual le entrega su sopa, y el padre de esta le cuenta a nuestro Jinta sobre el demonio descuartizador, quien parece no utilizar una espada, puesto que todas sus víctimas han sido encontradas con sus cuerpos horriblemente destrozados. Además que el número de cadáveres no cuadra con la cantidad de desaparecidos. Con esto en mente, vemos después a nuestro prota que se encuentra en un puente, esperando que el demonio apareciera. Sin embargo, esto nunca pasó, pero aquí escucha el grito desgarrador de una mujer. Se dirige de inmediato al lugar, pero solo encuentra los cuerpos de hombres asesinados, más no el de una mujer. Es entonces que algo logra provocarle un corte. Jinta rápidamente blande su espada, se prepara para recibir los ataques, siendo que logra bloquear uno, pero al ser el demonio invisible no pudo ver que estaba detrás, y es así que recibe un corte en toda la espalda, logrando ahora por fin ver al demonio. Así que furioso le agradece que no haya sobrevivientes, pues ahora ya no tiene la necesidad de ocultar su brazo demoníaco. Detiene el ataque del rival, rompiendo también la cuchilla del sujeto invisible, al cual lo llama descuartizador. Al oír esto, el oponente le dice que no es así, pues su nombre es Mosuke, y más bien pensó que él era el descuartizador. Esto sorprende a Jinta. Por su parte, Mosuke le explica que vino a eliminar a ese tipo que anda matando a las mujeres por este lugar. Siendo así, le recomienda a nuestro prota hablar en otro lugar. Llegan a su casa y conversan. Aquí Mosuke le cuenta que es un demonio superior entre comillas, más que nada por su habilidad despertada, que es la invisibilidad. Jinta aquí le menciona que es muy débil en combate, lo cual Mosuke confirma, siendo que ahora le revela que ese tal descuartizador fue quien mató a su esposa humana llamada Hatsu, quien sí aceptó estar con él a pesar de saber que él era un demonio. Aquí Mosuke menciona que su mujer era una persona muy buena que no le hacía daño a nadie, pero aún así ese demonio descuartizador la mató y la dejó en el río sin nada. Al oír esto, nuestro Jinta entiende mejor las cosas. A la mañana siguiente encontramos a nuestro chico en la tienda de siempre pidiendo lo mismo de siempre y con las personas de siempre. Ofu le pregunta si halló alguna pista del descuartizador. Jinta responde que ha estado más complicado, así que el señor se lo toma con gracia y menciona que hasta para un cazador de demonios es muy duro ganarse la vida, lo cual nuestro pelinegro confirma. Luego de esto se reúne con Mosuke y este le dice que todavía no ha encontrado nada, considerando estas búsquedas como otra fallida. En eso que regresaban a casa, ven a lo lejos a Ofu, la cual se encontraba apreciando unas flores, lo cual parece poco seguro a Mosuke, pues hasta él sabe que no puede andar una mujer tan bella a estas horas de la noche en la calle, y peor estando sueldo ese tal descuartizador. Aquí Jinta se disculpa con nuestro peloncito, se dirige a Ofu para hablar con ella, y también de paso presentar a Mosuke, aunque este último se ocultó con su habilidad, diciéndole así al oído que aproveche para dejar a su amiguita a salvo, mientras él va a seguir vigilando la zona alrededor. Es así que nuestro prota conversa con la mina, mientras ven las flores en esta bella noche. Después de dejarla en casa, es que Jinta se da cuenta de la presencia de Mosuke, pues siempre los estuvo acompañando. El demonio le menciona que esa mina es una chica muy simpática para él, pero dicho eso se retira, mencionando que seguirá con la búsqueda del descuartizador, lo cual toma bien nuestro Jinta, siendo que ahora lo vemos en un puente. Aquí a una jovencita él le llama la atención, pero en eso es que hace acto de presencia el descuartizador de mujeres, eliminando a un tipo que estaba cerca, pues ahora lo que quiere es comerse a esa mina, que por cierto nuestro prota está protegiendo. Así es que el demonio se lanza, pero Jinta la evade con su espada, siendo así el demonio cambia de lugar, lo ataca de nuevo, pero esta vez lo empuja para que deje sola a la chica, lo cual lo consigue cuando está por comérsela. Es que llega Papi Mosuke para salvarla. Nuestro Jinta obviamente no desaprovecha esta oportunidad, ataca al monstruo provocando que este escape, y sí,
por lo que vemos ese demonio salta en el aire. Con este panorama nuestro chico se disculpa con Mosuke, ya que al final lo dejaron escapar. Por su parte Mosuke le dice que no pasa nada, pues él tampoco esperaba que el demonio fuera tan fuerte. Aún así seguirá su rastro, ya que al menos podría encontrar donde descansa el demonio. Jinta le dice que tenga cuidado y que más bien no se arriesgue mucho. Mosuke le responde que mantendrá la distancia aunque lo encuentre, ya que para nada le interesa perder la vida, pidiéndole así que cuide de esa jovencita, y dicho eso se va tras el demonio. Aquí la jovencita le pide ayuda a nuestro prota, así que Jinta, como el caballero que es, le echa una mano para que se levante. Al ya estar de pie, ella le menciona que esa actitud suya tan fría e insolente le trae viejos recuerdos, preguntándole así si acaso la ha olvidado. Al verla, nuestro pelinegro piensa mucho, diciendo así el nombre de Natsu. Ella se lo confirma, contándole que como adolescente ha crecido mucho en estos 3 años. Sin embargo, él sigue teniendo ese aspecto. Aquí Jinta agrega que él es inmune a envejecer, lo cual molesta a Natsu. Aquí Jinta le pregunta si acaso el salir tarde es un hábito suyo. Ella le responde que no sea tonto, pues volvía a casa después de hacer una entrega a uno de sus buenos clientes. Esto alegra a nuestro prota y menciona que Natsu ha cambiado, resaltando que ahora ella tiene una sonrisa más natural. Ella se alegra y se lo confirma, pues también eso demuestra que está dejando de ser una niña. Sin embargo, su guardaespaldas de siempre lo niega, agregando que todavía está muy lejos de la edad adulta. Al oír esto, Natsu se asusta y se pone detrás de Jinta, gritándole a Senji que no le asuste así, lo cual al tipo le parece que es muy grosera de su parte, aunque aquí al ver a Jinta lo reconoce. Por su lado, nuestro prota se alegra de verlo, pero Senji, como siempre molestoso, le pregunta si acaso él y la joven Natsu tienen una aventura amorosa. Nuestro pelinegro ignora esto, contándole que la joven Natsu fue atacada por un asesino en serie, guiándole así con la mirada a uno de las víctimas de este. Al ver esto, Senji se asusta mucho, tanto que se esconde detrás de la señorita. Sí, tremendo valiente resultó, y encima le pide a la mina que llamen a la policía, pero aquí ella le cuenta que ellos no podrían hacer nada contra los demonios. Siendo así, Jinta menciona que ese es uno de los que ha estado cazando desde hace algún tiempo, y si alguna vez necesitan de su ayuda, pueden encontrarlo en una tienda de soba de Fukugawa llamada Kije, ya que al ser ellos les hará un descuento. En eso que está por retirarse, Senji lo detiene, mencionándole que si busca demonios debería visitar Teramachi en Yanaka, pues allí tiene un templo que fue abandonado después de que el sacerdote principal falleciera hace un tiempo, ya que según los rumores la gente ha estado escuchando la voz de una mujer que viene de él todas las noches. Por lo mismo corren rumores de que algún tipo de demonio vive allí. Esto le interesa a nuestro Jinja, quien le pregunta cómo se llama el lugar, siendo así Senji le menciona que es el templo Mizuho. Por su parte, Mosuke, que andaba persiguiendo al demonio, es que llega al mismo templo del que le hablaban a nuestro Jinta, pero antes de abrir la puerta activa su invisibilidad. Al ya estar dentro nota como el demonio anda comiendo a la mujer, pero también escucha como este menciona que debe ir a casa. Sin embargo, esto a Mosuke ya no le importa, desenvaina su espada y gritándole maldito es que lo ataca. Obviamente este grito lo escucha el demonio y guiándose por la onda sonora es que sabe de dónde viene el ataque, por ende de un solo garrazo es que lo elimina. Mosuke se lamenta de morir así sin consumar su venganza. El demonio se retira, pero después de un rato es que viene Jinta. Aquí Mosuke le comenta que encontró al demonio, le entrega su espada mencionándole que esta fue forjada en un lugar llamado Kadono, siendo que funciona como un amuleto contra los demonios, y dicho eso le pide que por favor venga a su esposa por él. Nuestro Jinta acepta esto, pero le pide a cambio su poder, lo cual Mosuke acepta, pues haría cualquier cosa por un amigo, y más uno que le va a cumplir un deseo. Es así que cerrando los ojos le pide que haga uso de él como quiera. Ahora al consumir el cuerpo de Mosuke es que ve toda su vida pasada del demonio. Sí, desde que llegó como un simple pueblerino hasta cuando enamoró a su esposa con su alta amabilidad, mencionando así a su difunto amigo que ha escuchado su deseo y muy pronto lo verá realizado. Es así que después de un rato el demonio vuelve al lugar. Jinta aquí activa la habilidad de invisibilidad, pero como él no grita ni hace bulla, es que el demonio no se da cuenta. Le cortan un brazo y el demonio se pone recaliente, pero Jinta también no se queda atrás. Activa su brazo demoníaco en conjunto con su ojito de invisibilidad, aclarándole al demonio que con esto último lo va a matar, siendo así que sin darle tiempo a atacar al demonio es que logra cortarle la cabeza. Ahora ya teniéndola a su merced, nuestra prota como siempre le pregunta quién es exactamente, pero el demonio solo logra balbucear que quiere regresar a casa con un cuerpo. Sin embargo, esto a Jinta ya le da igual, mencionándole que se dará un festín con su carne de demonio, como él lo hizo comiéndose a estas mujeres inocentes. Al cargar su cabeza se da cuenta que su poder de este demonio es dardo, el cual provoca un aumento temporal de la velocidad, y también el activarlo le permite patear por el aire en una rápida ráfaga de velocidad, lo cual sabe nuestro Jinta que le será muy útil. Y ahora que ya ha descubierto su poder, procederá a ver lo que hay en su alma, descubriendo así toda la vida pasada del demonio, quien es nada más ni nada menos que Hatsu, sí, la mujer de Mosuke. Y bueno, aquí se nos muestra cómo dos tipos desgraciados abusaron de ella y la lanzaron al río, por lo que ella, con el fuerte deseo de volver con Mosuke, es que buscaba el cuerpo de una humana, pues le prometió a su esposo que pronto estaría en casa. Ahora que nuestro Jinta
Jinta sabe eso, siente pena por el pobre demonio, y más sabiendo que esta tenía el alma de la mujer de su amigo. Así que al desvanecerse el cuerpo del demonio, nuestro pelinegro menciona que nunca hubo posibilidad de que el demonio cumpliera su deseo. Dicho eso, nuestro prota se retira del templo. Al día siguiente, nuestro protagonista no se queda de brazos cruzados. Sale de la casa de Mosuke, donde se nos muestra que había tomado en su nombre, además que mantenía el broche de cabello de la esposa de su amigo. Pero por otra parte, y días después, se nos muestra el padre de Ofu. Él le pregunta si sabe algo de Jinta. Ella se lo confirma, pues el otro día se lo encontró cuando fue a Asakusa. Y bueno, charlaron un rato. Aquí él le dijo que pasaría a comer soba cuando terminara su asunto. Esto le parece raro al señor, pues oyó que el descuartizador desapareció de repente y los asesinatos cesaron de la nada, con lo que entendió que seguro Jinta ya había matado al demonio. Por ende le pregunta si acaso su trabajo no ha terminado. Su hija esto se lo confirma, resaltando que aún había más demonios que cazar. Así es que pasamos a unos días después, siendo que bajo la luz de la luna en su cuarto creciente, vemos a los dos desgraciados que se abusaron de Hatsu, sí, de la esposa de Mosuke, y como los desgraciados que son, van a buscar otra mujer joven esta vez. Aquí uno recomienda buscar una como la última, sí, esa que estaba casada. Su compañero aquí le menciona que es un enfermo, lo cual tiene mucha razón, por lo que aquí el otro se excusa mencionando que eso es mucho más excitante para él, resaltando que esa última tipa llamada Hatsu no paró de forcejear y gritar el nombre de su hombre hasta el final. Al oír esto el otro se lo confirma, pues la mina solo gritaba Mosuke y Mosuke, lo cual a estas basuras le provoca risa. Sin embargo, aquí se encuentran con nuestro protagonista, quien sin darles tiempo a preguntar rápidamente les corta la cabeza, pero en eso nota que uno aún respira, así que le clava la daga justo en el corazón, con lo que asegura que estos dos desgraciados nunca más vuelvan a abusar de una mujer. Asimismo menciona el nombre de su amigo, pidiéndole que descanse en paz, sabiendo ahora que su deseo ha sido cumplido. Ahora pasamos a otro día en el local del Kakesoba. Llega el heredero de la familia Miura, los cuales son reconocidos por ser unos samuráis. Este preocupado le comenta al señor que anda buscando a su hermano mayor. Sin embargo, toda su familia no recuerda haber tenido otro hijo. Es así que les pide ayuda. El padre de Ofu le recomienda a Jinta, ya que es bueno con ese tipo de casos paranormales. Y en eso es que aparece el susodicho. Habla un ratito con Ofu, pero aquí el joven los interrumpe, presentándose con el nombre de Naotsugo Miura, pidiéndole así al prota si acaso podría ayudarle con el tema de la búsqueda de su hermano mayor. Le cuenta un poco más acerca del caso, pero aquí al no tratarse de demonios, es que Jinta rechaza el trabajo. Al verlo tan triste como es cliente habitual del local, es que el señor y Ofu le piden por favor que ayude al joven Miura, lo cual nuestro Jinta acepta. Así que en otro lugar nuestro prota se reúne con Natsu, conversan un rato, siendo que aquí nos enteramos la edad de Jinta, pues ya tiene 31 años de edad, y ahora se encuentran en el año 1853. Hablan de trivialidades y Jinta le molesta diciéndole que seguro se casará con Senji. Sin embargo, acá la joven le menciona que más lo ve como un hermano. Dicho eso, se despiden, mientras que por otra parte Naotsugo Miura es regañado por su madre, al enterarse que este anda buscando a un hermano que no existe, y encima se fue al barrio rojo, donde todos saben que abunda la lujuria y el amor prohibido. Sí, terrible ese heredero. Pero bueno, a pesar de la llamada de atención, el joven igualmente sale de casa para continuar su búsqueda. Aquí quiere escuchar la voz de su hermano que recuerda claramente. Sin embargo, no había nadie. Camina un poco más y se encuentra con nuestro prota, quien ahora aparece para ayudarle. Siendo así, deciden hablar en el local del padre de Ofu. Pero en eso que está por empezar a contarle, el joven se desvía del tema, porque es todo un apasionado de las espadas, pues obviamente le llamó mucho la atención la espada de Jinta, pareciendo demasiado cara para un Ronin. Por ende, nuestro prota le pide que vaya al grano. El joven se pone serio e inicia explicando que su hermano de nombre Sadanaga Miura desapareció, y peor aún nadie parece recordar quién es. Al oír eso también llegan Ofu y su padre para escuchar el chisme, aunque también andan muy preocupados por el joven Miura. Así es que este continúa, revelando que la desaparición de su hermano sucedió justo antes de que empezara la primavera a finales de enero, y lo último que este le dijo fue que iría a ver a una chica. Además encontró algunas flores en su habitación justo después de desaparecer, pero como no tiene suficiente conocimiento de flores, se las describe siendo esta flor de hojas delgadas, flores amarillas con pétalos blancos y un centro amarillo. Ahora bien, un poco más sobre su hermano, que recuerde no era muy fan de las flores, así que le pareció muy extraño, sobre todo porque nadie más visitaba su habitación, así que imaginó que fue su hermano quien las dejó allí. Aquí Jin te pregunta si aún tiene las flores, lo cual el joven confirma. Entonces nuestro Ronin le avisa que hará una visita a su casa mañana. Al día siguiente es que vemos a Jin reunirse con Natsu en el local del Kakesoba. Aquí nuestro chico le pregunta a la experta en flores, sí, refiriéndose a Ofu, más que nada sobre la flor descrita el día de ayer por el joven Miura. Ella le menciona que sí o sí deben ser narcisos. Al oírla, nuestro Jinta teme lo peor, esperando que no sea una flor de narciso. Así es que en otra parte vemos a una niña jugando con su pelota, mientras que de la nada sus padres desaparecen, y ella resalta que el camino
camino de vuelta hace tiempo que desapareció. Regresando con Jinja, él junto al joven Miura ingresan a la casa. Su madre lo saluda educadamente hasta el punto de arrodillarse frente a nuestro prota. Ya en la habitación de Naotsugu, él le muestra la flor. Jinja al verlo confirma que son narcisos, sin embargo estos son más pequeños de lo que esperaba, así que le pide que vaya al cuarto de su hermano. Naotsugu extrañado hace caso, mientras que nuestro chico decide seguir usando su invisibilidad. Al ingresar al cuarto de su hermano, el joven Miura huele una fragancia rara, pero rápidamente se marea, mientras escucha a una niña cantando, y poco a poco empieza a tener una visión, donde aparece como una niña perdió a su familia en un incendio, para que luego de la destrucción se enterase que ella es una demonio. Así pasan los años para ella, por lo que ya de joven regresa a la zona, ingresa a una casa y ve con envidia como un niño es feliz con su familia, añorando así esos bellos momentos. Activa sus ojos demoníacos y grita que quiere regresar a como solía ser, y con esto que se activa la ilusión, en la cual ella está jugando y sus padres la miran. Al mismo tiempo Naotsugu regresa en sí, saliendo de esa visión, preguntándose también sobre lo que pasó, pero aquí escucha la voz de nuestro Jinja. Este le comenta que al parecer han entrado al lugar que estaba conectado a la habitación de su hermano, y justo en ese momento también ven una ilusión donde está el hermano de Naotsugu intentando cuidar de la pequeña, a la que le pide que deje este lugar para que sean padre e hija. Aún así la niña se niega, pues todavía no olvida a sus padres, pero para Sadanaga Dono los años pasan rápidamente, y cuando ya está envejeciendo decide irse. Aquí Naotsugu le pregunta a la pequeña dónde está su hermano, pero ella solo responde que este ya no está aquí, y con eso también les comenta que aquí el paso del tiempo es mucho más rápido que en el mundo real, mencionando que su poder es soñadora, lo que le permite ser lo que quiera ser. Nada, mentira, pero lo que sí es que puede crear este jardín de la felicidad de su pasado, revelándoles que ese hombre se pasó toda su vida intentando crear un lugar especial para ella, y bueno, ahora es su turno. Al oír esto, nuestro Jinja entiende que ella también mantendrá su promesa que le hizo a Sadanaga Dono, el hermano de Naotsugu, y después de todo esto salen de la ilusión. Naotsugu por su parte no entiende la razón de que su hermano decidiera quedarse con esa demonio, pero de todos modos respeta su decisión. Al siguiente día el joven le cuenta a Jinja que investigando en los archivos históricos descubrió que el gran incendio de Meireki ocurrió hace 2 siglos, siendo este el horrible incendio que le rebotó todo a esa niña. Además de esto tiene una teoría, y es que el terreno que ocupa actualmente la finca Miura es donde vivía la familia de aquella niña, por ende eso explicaría la razón de que el mundo en miniatura que creó la niña y su casa acabaron conectados. Aquí nuestro prota se disculpa pues no le fue de ayuda. El joven lo tranquiliza, diciendo que no se preocupe pues para bien o para mal, su hermano era el tipo de hombre que defendía firmemente sus creencias. Dicho eso se retira, pues se le hace tarde para sus obligaciones. Aquí Ofu lo detiene y resalta que su hermano apreciado es una persona maravillosa, pues aunque nadie lo recuerde, este arriesgó todo para salvar a una niña que necesitaba ayuda. Naotsugu lo confirma, mencionando que está orgulloso de él. Dicho eso se va. Aquí Jinja le recuerda al señor del Kakesoba que antes mencionó que el joven Miura a menudo era regañado por su madre llamándolo Arimori. Por ende le pregunta sobre dónde escuchó eso, pues hasta lo que vio la señora era amable y muy educada, llamando a su hijo por su respectivo nombre. Además ese nombre de Arimori se supone que solo lo conocería en su propia familia. Aquí el viejo gordito se pone nervioso, pero Jinja todo tranquilo le resalta que la niña demonio les dijo que Sadanaga ya no estaba aquí, y pese a que sabe que los demonios no mienten, estos sí disfrazan la verdad, por lo que ahora le revelará lo que dedujo de todo esto, y lo cual es lo que cree que pasó. Bien, y es que después de que Sadanaga tropezara con ese mundo, pasó con la niña unos 20 años viviendo allí, hasta que finalmente decidió marcharse. Evidentemente había envejecido, pero en el mundo real solo habían pasado como mucho 2 meses, lo que significa que no podía regresar simplemente a la casa Miura como un anciano, así que se fue a la ciudad y encontró una buena oferta en una casa antigua, abriendo así su propia tienda de soba. Aquí el señor lo interrumpe mencionando que quizás solo murió de viejo. Jinja niega esto, pues la niña tenía una gran sonrisa, haciendo de notar que esta consiguió un nuevo papá, y mostrando el objeto que le dio antes lo llama Sadanaga Miura, hermano mayor de Naotsugu. ¡Fua! Tremendo detective resultó nuestro Jinja. Al oír esto el señor se sorprende de que lo haya descubierto, revelando que su hermanito le molestaba mucho cuando se rascaba el pelo en público, y es por eso que le dio ese objeto para acicalar su cabello. Jinja un poco serio le pregunta si acaso no piensa decirle algo a su hermanito, pues ahora se quedó con lo que más quería proteger y como tal perdió su identidad como Miura, y ya no tiene el derecho de llamarse su hermano de Naotsugu, pues sobre todo ya no es un niño y confía en que este estará bien sin su intervención. Jinja respeta su decisión, y bueno, el viejo le menciona que como humanos todos tienen su propia forma de pensar, así que no es necesario explicar del por qué se quedó como padre de esa niña demonio durante unos 20 años, lo cual nuestro prota entiende perfectamente y opina lo mismo que él. Aquí el señor sabía que lo entendería, llamándolo mi estimado amigo demoníaco, sorprendiendo así a nuestro Jinja. En eso Sadanaga le recuerda que no por nada ha vivido 20 años con una demonio, así que es fácil darse cuenta por la energía que desprende. Entonces nuestro Jinja le pregunta sobre cómo le va a esa chica estos días. El viejo responde que muy bien, pues justo ahora está a su lado, sí, refiriéndose a Ofu. Sí, siempre fue la niña demonio de hace 2 siglos, lo cual no solo nos deja en shock a nosotros
nosotros, sino también a nuestro protagonista, entendiendo ahora por qué le fue muy fácil entrar a su mundo creado. Sabiendo esto, solo pide un kakesoba, pues no piensa matar a una amiga demoníaca. En eso, ya que le sirve el té, se ríe y le resalta que hay más en su vida que solamente su propósito, con lo que Jinja se da cuenta que el tiempo sigue pasando sin piedad, tanto que incluso las cosas más apreciadas se nos escapan de las manos, y todo lo que perdemos permanece perdido, por lo mismo no hay manera de recuperarlos. Sin embargo, solo hay que seguir adelante. En otro día, Jinja recibe el encargo de solucionar el misterio de una pintura maldita, siendo que al reunir información y saber dónde vive el artista, rápidamente se dirige al lugar. Al entrar ve a un tipo bastante enfermo, entonces conversan, y el viejo le comenta que no tiene nada que ver con una maldición de verdad, pues muertes y enfermedades son simples coincidencias, ya que realmente esa pintura es el resultado de que su padre Motoharu fuera un tonto enamorado, el cual solo quería glorificar a su querida esposa, pero también eso la hace embrujadora, llegando a llamarla Kudansaka. Le entrega una versión de prueba que hizo de esa pintura embrujada y le pide que no le guarde rencor a su padre Motoharu, pues si bien era un tanto descuidado, se preocupaba por su familia, siendo que la última vez que vino a Edo, le contó con alegría de sus dos nuevos hijos adoptivos, lo cual causa nostalgia a nuestro Jinja, recordando así lo buen padre que era. Pero bueno, ya con este misterio resuelto, regresa por la noche a la casa de su padre biológico, pues este le había encargado esa tarea. Entonces Jinja le aclara que todos los rumores eran falsos y no tiene peligro alguno conservar esas pinturas, concluyendo así en una noche de vinos junto a su padre, pues esto en gran parte también lo hace por Motoharu, ya que le hubiera encantado tener una noche así junto a él. Meses después, nuestro Jinja andaba en medio de un encargo. Aquí se le aparece la cariñosa más barata del lugar, que resulta ser una mujer demonio. Esta le exige que la compre, pero nuestro Jinja le dice no. Esto enfurece a la cariñosa endemoniada, quien ahora se lanza a atacarlo, pero Jinja con alta elegancia la parte sin miedo, o sea, la parte en dos usando su espada de metal, siendo así eliminada en un instante. En esto es que aparece una mujer cortesana, pues ella le había pagado para que eliminara a esa mujer, pues como era una conocida suya ya no quería que sufriera más, contándonos que a la pobre la atraparon en un burdel y la obligaron a mantener relaciones sucias donde contrajo el sífilis, para luego echarla una vez que le rompieron el corazón y cuerpo. Por ende, al poco tiempo se convirtió en un demonio que masacraba a hombres con publicidad engañosa, jurando cumplirles sin protección, siendo que fueron varios pobres mensos que murieron a manos de esta. Tras oír esto, Jinja entiende que lo contrató por lástima hacia la cortesana barata, lo cual la mujer confirma, pero mirándolo a los ojos le menciona que él tiene la mirada de un niño perdido. Esto preocupa a Jinja y le pregunta por su identidad, siendo así ella se presenta como Ramera la ramera, y dicho eso se despide. Así pasan los días y vemos a Ofu saliendo con Natsu en un festival. Aquí Ofu escucha que lo llama un cliente habitual de su local, van hacia allá y el joven se presenta como Somegoro Akitsu. Al oír este nombre, Natsu recuerda que esa identidad es de uno de los metalúrgicos más populares y respetados de estos tiempos, por ende duda mucho de él. Aquí entre tanta baratija que ve, prefiere no comprar nada, hasta que el sujeto le muestra un Netsuke con forma de gorrión hinchado, lo cual le parece adorable a nuestra Natsu. Ella lo compra y entonces Akitsu decide regalarle también una horquilla, diciéndole que era regalárselo o botarlo a la basura. Al ver esto, Natsu reconoce que esa horquilla en realidad es un kansashi, la cual es una gran obra maestra de Somegoro. Así acepta el regalo y se retiran, aunque también en ese momento las campanas se pusieron como loquitas. Sí, bastante sospechoso. Pero bueno, en otro día encontramos a Jinja cumpliendo un encargo de eliminar a un demonio, al cual lo encuentra, le pregunta su nombre y lo elimina. Sí, así de fácil. El señor que le dio el encargo le hace el pago, pero también le invita a su mejor vino, algo que nuestro Jinja rechaza. Hecho eso, se retira. Mientras tanto que el señor lo mira sonriendo, pues sabe que lo volverá a llamar si surgen nuevos problemas. Sí, claramente al señor le falta un tornillo, pues está bien falladito para decir eso. Unas cuadras después, Jinja se reúne con Ramera, le entrega su parte del pago, pues ella le vendió información sobre ese señor extraño, así que Jinja le agradece, revelándole que originalmente sí pensaba en recibir ese vino. Así platicando más y más, ella le da la espalda y le cuenta que se andan corriendo rumores sobre un hombre que extermina demonios controlando shikigamis, pues el tipo parece ser un médium espiritual. A Jinja esto le llama la atención, por lo que pide que le cuente más. Ella, según lo que oyó, le menciona que el tipo suele usar espíritus de perros o pájaros para así acabar con los demonios. Dicho todo eso, se retira. Así que a la mañana siguiente Jinja va al local de kakesoba de siempre. Sí, nuestro frío de fríos, todo un caserito fiel, pero aquí encuentra a Natsu, quien en un instante se lanza a él llamándolo hermano. Esto lo deja atónito. Ofu rápidamente le explica que esto comenzó desde que ayer Natsu se puso una horquilla que compró y de repente se quedó muy callada, llorando así por su hermano. Jinja rápidamente le quita el kansashi, pero nada cambia, pues ella se le sigue pegando como una hermanita. En eso aparece Senji, quien se sorprende bastante al ver cómo Natsu anda como chicle pegado a Jinja. Así es que conversan un rato sobre el tema, pensando en lo que puede estar pasando, hasta que Ofu les menciona que la identidad del vendedor es Somegoro Akitsu. Al oír esto, Senji sabe que
ese tipo murió hace tiempo, pues era un artesano que hacía obras de metal pero hace décadas, llegando así a la conclusión Senji en que Somegoro volvió a la vida y ahora como demonio regala horquillas, dejando medio raras a las chicas. Aquí el padre de Ofu refuta sobre esto, avisándoles que el joven Akitsu viene de vez en cuando al local, y por lo mismo les asegura que para nada es un demonio. Tras oír esto, Jinja le cree al 100%, decidiendo encontrar a ese tipo de una vez por todas. Sin embargo, Natsu no lo deja irse, así que nuestro prota la trata con cariño, le acaricia la cabeza y le da a entender que volverá rápido, dejándola así a cargo de Senji. Ya una vez en las calles pregunta por el sujeto a distintas personas, y así bastantes horas hasta que se hace tarde. En eso recuerda a su hermanita Susune, cuando de la nada aparece el tipo a que buscaba. Este sujeto le menciona que ya sabe que lo está buscando por todas partes, pues solo los demonios vienen a él por una razón. Esto sorprende a Jinja, le pregunta su nombre, y así es como el tipo se presenta como Somegoro Akitsu III, al mismo tiempo que usa sus poderes para invocar a dos Shikigamis perros, mientras le sonríe con alta confianza. Así da comienzo el combate. Este ordena a sus Shikigamis que ataquen a nuestro prota, pero Jinja, blandiendo su espada, decapita uno por uno, cosa que impresiona a Akitsu, pues tiene una impresionante habilidad con la espada. No obstante, le resalta que eso no será suficiente para detenerlos, demostrando así cómo puede volver a invocar a sus Shikigamis, los cuales vuelven a atacar a nuestro prota, quien acaba rápido con estos y ve que siguen apareciendo, por ende ahora opta por usar su habilidad de invisibilidad. Sin embargo, Akitsu le recuerda que los perros tienen los sentidos muy agudos, por lo que no será para nada útil dicha habilidad. Sin más opción, Jinja recurre al plan B, así que en un abrir y cerrar de ojos se posiciona frente a Akitsu y conectando un puñetazo en el estómago lo manda a volar, y no contento con eso no le da tiempo para nada, pues lo corta en dos. Pero lo malo es que este era solo un espejismo, pues el Akitsu real se anda riendo de él, mientras que nuestro prota al darse cuenta es mordido por los Inugamis. Akitsu, sabiendo lo fuerte que son sus perros, da por muerto a su rival. Sin embargo, y de la nada, Jinja se levanta e invoca a los Inugamis que le robó, para así acorralarlo, siendo que ahora le menciona que no lo matará solo si responde sus preguntas, y en caso de negarse optará por eliminarlo para así robarle sus recuerdos. Akitsu, sin más opción, acepta responder, pero primero le pide que le deje recoger a sus Inugamis. Ahí Jinja le pregunta qué son esas cosas, a lo que el sujeto le responde que son Tsukumogamis, o sea, objetos infundidos con emociones negativas, las cuales se usa para crear esos demonios lobos. Aquí también descubrimos que a comparación de otros exorcistas notables, como el tal Nagumo de la espada maldita o Kukami de la Matagama, quienes han heredado su técnica por sangre, los Akitsus es más una escuela, ya que el primer Somegoro Akitsu era un simple artesano, pero al ser demasiado bueno en esto, todas sus creaciones acabaron teniendo alma propia, siendo que cuando concibió la técnica para convertir esos objetos en Tsukumogami, que también podía ser controlado, se retiró y transmitió todo eso a sus discípulos, siendo él el tercero en tomar el relevo. Pero bueno, regresando al tema principal, Jinja le pregunta por el Kansashi que le vendió a Natsu, ya que al instante que ésta se lo puso, adquirió una personalidad totalmente distinta. Aquí Akitsu queda confundido, respondiéndole que esa era una simple horquilla. Nuestro prota aquí saca su horquilla de su bolsillo, y al verlo a Akitsu se le ocurre algo, pidiéndole así que le siga con el plan al pie de la letra. Es así que por la noche vemos a nuestro prota reunirse con Natsu, y después de hablar con ella de su pasado, contándole que a pesar de todos sus esfuerzos no pudo proteger lo que tanto quería, afirmando así que falló como hermano mayor, y le agradece por escuchar sus lamentos, entregándole así la otra mitad de la horquilla, pues recuerda muy bien el plan que le dijo Akitsu, pues solo bastaba con darle la otra mitad a Natsu, y ya teniendo ambas juntas, sale de la nada una pequeña ave brillante, a la cual ambos llaman Kuko, y este se va volando, por lo que Natsu en un instante también se desmaya. Ahí es que aparece Akitsu, solo para hablar sobre lo que pasó ahora. Aquí el sujeto le explica que ambas horquillas, al ser creadas por el mismo artesano, siendo estas dos piezas una llamada Kansashi y la otra Kogai, son como una hermana menor y un hermano mayor respectivamente. Entonces Natsu, al tener el Kansashi, terminó siendo poseída por las emociones de esta, las cuales se dedicaron a buscar a su hermano mayor, sí, Kohai, objeto que tenía en sus bolsillos nuestro Jinja. Pero bueno, ahora con el problema resuelto, Akitsu decide que ya es hora de irse. No obstante, le recuerda a Jinja que tanto él como Ofu serán siempre del bando perseguido, sin importar lo amables o a cuántas personas salven, pues eso nunca cambiará el hecho de que son demonios. Y bueno, dicho esto, se despide de nuestro prota. Al día siguiente vemos a Natsu bien desanimada, pues resulta que pese a estar poseída tiene recuerdos muy claros de todo lo que le dijo a nuestro Jinja, preguntándose si ahora cómo hará para verlo a la cara. Por su parte, nuestro pelinero, mientras caminaba por el pueblo, se encuentra con Ramera, a quien le pregunta si acaso ya anda buscando clientes a plena luz del día. Así conversan un rato más y Ramera escucha el canto del cuco, lo cual le parece muy extraño. Nuestro prota, recordando lo que le dijo a Kitsu acerca de que las emociones siempre vuelven al lugar que más desean, es que le comenta a Ramera que solo es un cuco que atravesó la noche y encontró una flor junto a la que posarse, sonriéndole así a la señorita y poniéndola bien nerviosa. Pero bueno, los años
años pasan y pasan, y es ahora que estamos en el periodo Heisei del año 21, concretamente en el año 2009, en donde vemos a la chica llamada Miyaka preguntando a su madre por qué la obliga a hacer eso de Miko. Su madre le responde que es el deber de la mujer que nace en este santuario, las cuales tienen como regla ponerle la palabra kanji al nombre de su hija, lo cual significa noche, y también no permiten que la línea Miko se extinga, resaltándole así que ahora es su turno de asegurarse que los sentimientos de esas personas del pasado perduren en el futuro. Esto deja confundida a Miyaka, por lo que solo sigue barriendo. En eso vemos a un tipo llegar, quien resulta ser nuestro protagonista Jinja, el cual le pregunta si acaso ella es la Miko de este santuario. Miyaka le responde que sí, más o menos, pues realmente las llaman Itsukihime, y si bien no sabe la razón exacta, siempre ha sido una regla en el santuario Jinta llamar a la Miko por ese título. Al oír esto, nuestro chico le pide que repita el nombre del santuario, y ella le responde que se llama el santuario Jinta, lo cual hace soltar unas buenas lágrimas a nuestro Jinja, quien agradece a su jefe de la aldea por cumplir esa promesa de asegurarse de que este santuario perdurara por todo este tiempo, y así él tuviese un lugar al cual volver. Pero bueno, respondida esta pregunta, se despide de la muchacha. Es así que cambiamos de panel, y vemos en la ceremonia de ingreso a esta misma junto a su amiga celebrando porque están en la misma clase, siendo que en ese momento Miyaka también observa a nuestro querido protagonista. Luego de esto, los estudiantes se dirigen al teatro de la escuela. Aquí Miyaka le pregunta a su amiga Kaoru qué clase de obra teatral verán. Su amiga le responde que se llama Ramera bajo la lluvia, y se basa en las memorias de una ramera del periodo Edo, donde cuenta cómo se enamoró de un samurái. Entonces Miyaka le pregunta qué es una ramera, a lo que esta le responde que es una prosti, y al parecer incluso los hijos de familias guerreras y comerciantes ricos acabaron en esos trabajos por problemas familiares, entendiendo así que esa es la razón por la que fue capaz de escribir sus memorias. A Miyaka le sorprende que su amiga sepa todo eso, por ende Kaoru le menciona que él le dio todos los detalles, refiriéndose indirectamente a nuestro prota, solo que no lo menciona. Por su parte, Jinta estaba sentado atrás también mirando la obra. Pero bueno, así dan comienzo a la obra teatral, y la viejita narradora nos empieza a contar un poco del pasado de Ramera y cómo es que adquirió ese nombre. Pues resulta que para salvar a su familia de la ruina, estos intentaron acordar un matrimonio con un guerrero, pero tras ofender la inteligencia de este con una respuesta distante, el sujeto desechó ese matrimonio, lo que terminó por sumergir a su familia en la ruina. Tiempo después, su padre, quien fue consumido por la desesperación, murió, mientras que su madre solo se limitó a lanzar un rencor sin fin. Sin embargo, no se arrepentía de nada, ya que sabía lo dura que era la realidad. Así, sin más, no quedó nadie que la llamara por su nombre, algo que en ese entonces no le parecía nada importante. Con esto dicho, se abre el telón, y sumergiéndonos en el periodo Edo, año 1855, en una noche lluviosa vemos al joven Miura refugiarse todo empapado. Aquí también se acerca Ramera, y esta al verla y escuchar su voz queda completamente enamorado, tanto que no dejaba de verla. De esto ella se percata, y molestándole le pregunta si acaso es la primera vez que ve a una mujer que vende su cuerpo, lo cual evidentemente avergüenza al joven Miura, así que se disculpa. Tras un rato de plática, Ramera ve que la lluvia no parece que vaya a parar, así que opta por seguir su camino. Miura intenta detenerla, pero al ver que no funciona le pide al menos que le permita presentarse como tal. Con esto de hecho le pregunta su nombre, y ella como siempre responde diciendo: yo soy Ramera la ramera. Su rostro y esa sonrisa hicieron que Miura se sintiera más cautivado y le invadiera un repentino ataque de timidez, por lo que apartó la mirada brevemente. Pero entonces este ve la silueta de una persona, confundiéndolo con su hermano mayor, mientras que Ramera al ver el mismo se queda sin palabras, mencionando que para ella es un hombre del pasado. Al oír eso, el joven Miura se queda con cara de what the fuck, ¿cómo que mi hermano ya me atrasó hasta con mi nueva conquista? Pero inmediatamente se tranquiliza, pues sabe que todo queda en familia. Sí, re esquizofrénico el joven Miura. Al día siguiente Miura se encuentra con Jinja en el puesto del Kakesoba. Aquí platican de la tremenda noche de copas que se echaron junto a Senji, pero cambiando de tema le pregunta si no iba a buscar trabajo después de aquello. Jinja se lo confirma y agrega que se enteró de un rumor, el cual podría estar relacionado con demonios, y por ese único motivo piensa volver a Asakusa esa misma noche. Por ende, ya después de unas horas bajo la oscuridad, vemos a Miura regresar al mismo lugar en donde se encontró por primera vez con Ramera, con la esperanza de volverla a ver. Para su suerte eso pasó. Ella le pregunta la razón de regresar a ese lugar, pero él contesta que aquella silueta que vieron anoche le despertó un repentino interés. Ramera le recuerda que solo es un hombre del pasado, algo que le causa curiosidad a Miura, quien le pregunta si acaso él y ella fueron algo más. Aquí Ramera le interrumpe, recordándole que no debe husmear en el pasado de una prosti. Miura se disculpa y se abre con ella, diciéndole que quería verla una vez más. En eso la lluvia se intensifica y nuevamente aparece aquella silueta. El joven Miura, al ver que Ramera estaba asustada, toma valor y se para frente a ella. Así aquella silueta nuevamente desaparece. Al día siguiente Jinja se encontraba como de costumbre en el puesto del Kakesoba. Aquí le menciona a Ofu que estropeó el trabajo que tenía, pues pese a tener al demonio enfrente, no pudo acabar con él.
él, y nos explica que aquel demonio parece salir solo cuando llueve. En eso también llega Miura, quien sentándose frente a él, ya estaba por contarles algo, pero en eso también llega Senji y Natsu. Con todos reunidos es que este les cuenta que aquella noche después de tomar conoció a una mujer, y quedó fascinado por su belleza. Ante esto Senji ideó un plan, en la que él podría actuar como un héroe, salvándola de un asaltante, y evidentemente el bandido sería Jinja. Al oír esta idea estúpida, las chicas lo descartan, y mejor le piden consejo al experimentado, es decir, al padre de Ofu. El sujeto les aconseja que primero interactúen más, pues si quiere ganarse su corazón tiene que dedicarle tiempo y esfuerzo, pero lo más importante, dejar que aprendan de todo sobre él. Sí, se nota que cuanto más viejo, más sabio. Al oírlo el joven se lo agradece, y de inmediato se despide de todos, pues piensa volver esa misma noche al lugar de siempre. Todo esto le parece extraño a Ofu, ya que recuerda que Miura y Ramera se conocieron hace 2 noches, cuando ambos se pusieron a cubierto de la lluvia, y justo Jinja le contó que hay un demonio que solo aparece bajo la lluvia, y se le escapó también anoche. Sin embargo, hay un pequeñísimo problema, y es que no llovió ni ayer, ni tampoco anteayer. Sí, tremendo dato que se lanzó la Ofu. Esa misma noche, Ramera regresó al lugar, pero al ver que Miura no estaba, entiende que era de esperarse. En eso aparece ante ella la misma silueta, aquella que podría ser su hermano mayor, el único que la había tratado bien, pero ahora no sabe a dónde fue a parar. Aquí la silueta le llamaba intentando decir su nombre. Ramera, hipnotizada por el llamado de su querido hermano mayor, se estaba dejando guiar. Sin embargo, mientras más corría para alcanzarlo, más se alejaba que el espectro. En eso entra en acción Miura, quien con palabras bonitas la hace recapacitar, mencionándole también que la comprende, pero eso sí, le resalta que esa cosa no puede ser aquel hombre del pasado. Así rápidamente se posiciona frente a ella, y para protegerla desenvaina su espada, jurándole así que como samurái, le promete que esa cosa no puede ser esa persona tan valiosa que busca. Ramera, entendiendo esto, lo deja ir. Así Miura corre hacia aquel espectro, y en simultáneo con la obra teatral ambos empuñan sus espadas. Miura logra cortar una parte del espectro, pero este ni se inmuta, así que es ahí que aparece Jinja, quien empuñando su katana mata demonios, acaba con la existencia de dicho espectro. Aquí Miura cae del cansancio, y vemos como Ramera se acerca, mientras que la ilusión de la lluvia desaparece. Aquí, preocupada por el samurái, le pregunta si se encuentra bien, cosa que Miura confirma. Aquí Ramera lo halaga, pues ahora lo ve como un tipo mucho más duro de lo que parece, al mismo tiempo que saluda a nuestro Jinja. Miura, confundido, les pregunta si acaso se conocen. Ambos lo confirman, pero Ramera lo calma rápidamente, mencionando que en esta ocasión ella es su cliente. Así le pregunta a Jinja si después de todo esa sombra oscura era un demonio. Él la corrige, mencionando que son sentimientos de arrepentimiento que no pudieron manifestarse plenamente como demonios. Ramera, pensativa, no lo puede creer, pues pensaba que ya había roto con su pasado. Y bueno, así mismo termina la obra teatral, y regresamos con Miyaka, quien obviamente se había quedado dormida. Entonces, de camino y en clases es que hablan de la obra, ya que realmente tenía una buena historia. Incluso le preguntan a Jinja si él está de acuerdo, cosa que nuestro prota confirma, pero que de igual forma le pareció una falta de respeto que pusieran como torpe al amigo Ronin. Aún así sabe que las memorias de Ramera fueron calumniosas. Kaoru lo llama exagerado y le menciona que Ramera estaba enamorada de Miura, así que es natural que lo convirtiera en el héroe de la historia. Ahí agrega que hubieron más partes buenas, como aquella después de que Ramera se casara con el joven Miura, donde estaba sentada con la hija del Ronin y observando a estos dos entrenar. Además que la susodicha de Ramera siempre supo que el Ronin en realidad era un demonio, algo que agarró por sorpresa a nuestro Jinja, ya que ni una sola vez esta mostró abiertamente ese lado de sí misma. Incluso nuestro loquito ya estaba pensando en comprar una edición de esas memorias, pues le gustaría ver cómo retrataron al Ronin. Sí, refiriéndose a sí mismo. Ahora, de regreso al periodo Edo, en el año 1855 encontramos a Jinja cumpliendo un encargo, el cual como siempre se basaba en acabar con un demonio. Tras recibir su pago se marcha, y al día siguiente en su cuarto, se escucha una terrible escena de violencia intrafamiliar, pues su vecino cercano tiene una leve discusión con su hija por beber mucho alcohol. Sí, algo muy típico en Latinoamérica. Pero bueno, ya después pasamos con Jinja acompañando a Ofu, pues andan comprando todo lo necesario para la celebración. Asimismo, nuestro prota le cuenta cómo en su última misión tuvo que encargarse de una docena de demonios en su guarida, aunque en eso ven como un vendedor está promocionando una nueva marca de Seik llamado Yuki no Nagori, afirmando así que con un sorbo te robará el corazón, una copa te enviará al cielo, y con una botella no volverás a ser el mismo. A su vez que vemos como toda la clientela se ve alborotada por adquirir el producto, algo que ve muy interesante la Ofu, así que le pregunta a Jinja si deberían comprarlo. Él se niega, ya que no piensa tratar con una multitud de personas. Por la tarde vemos a Senji llegar al puesto de Kakesoba, y ya con todos reunidos es que Senji les agradece por acompañarlo en un día tan especial para él, pues resulta que lo ascendieron como jefe dependiente de su galla. Así beben y comparten su rico estofado de pollo que el viejo les invitó. En esto Senji saca el nuevo Seik de moda, mencionando que hasta su jefe ha estado bebiendo esto todas las noches, pero al probarlo le sabe fatal tanto que ni siquiera puede digerirlo, y bueno, lo escupe.
Miura aquí se pregunta si acaso es tan malo, así que también decide probarlo. Él, si bien logra tomarlo, también resalta que es demasiado fuerte, por lo que no lo podría considerar una bebida buena. Así es que deciden dárselo al que más aguante tiene. Sí, nuestro Jinja. Él lo toma sin problemas, y más bien le parece muy débil, aunque también muy extraño. Con el ambiente tan tenso en la fiesta, es que el viejo bien amable les ofrece de los que tenía en su tienda, lo que alegra un poco más la celebración. Al día siguiente, Jinja, como de costumbre, se encontraba en su casa, siendo que al salir por la tarde escucha como su vecino se torna un poco más agresivo. Pero bueno, por la noche se reúne con Ramera, a quien le pide el favor de investigar acerca de ese nuevo Seik. Ella acepta, pero Jinja le advierte que se cuide, pues caso contrario Miura le cortaría la cabeza si le pasara algo, lo cual ella con una sonrisa entiende. A la mañana siguiente vemos a Natsu buscando a Jinja, siendo que al encontrarlo le pide un favor, pero aquí son interrumpidos por los vecinos y escuchan como el padre está mucho más agresivo que antes, gritándole ahora a su hija que le traiga más alcohol, lo cual claramente deja desconcertada a Natsu, pero igualmente no le da más importancia, así que se concentra y le cuenta que Senji ha estado faltando al trabajo por irse a tomar todos los días en algún bar de Ninombashi. Por lo mismo su padre ya está pensando en despedirlo, y por eso le pide que la acompañe como guardaespaldas, ya que incluso está dispuesta a golpearlo. Jinja acepta, pero rechaza el dinero. Entonces, ya estando en el lugar, encuentran a Senji entre tanto borracho tomando. Aquí Natsu lo regaña, pero este todo harto la insulta y le resalta que por eso nadie se quiere casar con ella. Esto colma la paciencia de Natsu, quien ya estaba a punto de abofetearlo, pero aquí interviene Jinja y le recuerda a Senji que estar borracho no es excusa para ese tipo de actitud. Senji por su parte lo llama Ronin perdedor. Se levanta y queriendo darle un golpe termina siendo abatido por Jinja. Al ver esto, la asociación de alcohólicos anónimos se levantan, sacan su espada y uno se abalanza contra Jinja, pero él rápidamente lo noquea y sigue con los demás, quienes también le lanzan botellas. Al verse acorralado solo le queda proteger a Natsu. Ahí cuando uno de los borrachos está por atacar a la pequeña, es que aparece un objeto volador, el cual quita el arma y lo noquea, siguiendo así con los demás borrachos. Después de unos segundos vemos a todos los borrachos tumbados, pues resulta que aquel objeto era de nuestro amigazo Somegoro Akitsu III. Y ya por la tarde, con Seijin despertando, se pregunta cómo llegó a este lugar, pero más de su sorpresa al ver que Natsu lo está atendiendo y recordando todo lo que dijo, se disculpa agachando la cabeza. Aquí la jovencita lo calma, recordándole sus propias palabras, e incluso también aparece su jefe, quien todo amable le dice que lo tome como su última oportunidad. Natsu lo consuela, mencionando que podría compensar todo eso trabajando más duro. Por su parte, Jinja y Akitsu escuchan cómo la agresividad de su vecino se tornó más grave con gritos y cosas rotas. Con respecto a esto, Akitsu le menciona que han estado pasando cosas en Kyoto, pues resulta que hubo un incidente bastante violento, en donde un hermano mayor en estado de ebriedad asesinó a su hermano menor. Pero aquí viene lo más curioso, ya que esto sucedió después de que el hermano de la víctima se emborrachase con un Seik inusual. Pero ese no es el único caso, ya que desde entonces siguieron apareciendo más casos, y que todos son de la misma marca proveniente de Edo. Sí, Yuki no Nagori. Pasan unos días y ambos salen a caminar. Ahí Jinja le pregunta si logró obtener alguna pista en Kyoto. Akitsu le menciona que solo escuchó cómo la gente veía a una mujer extraña alrededor de la hora de cada incidente, pero que no podría verse involucrada, ya que no tenía una imagen de vendedora de alcohol. En eso observan cómo hay sangre en la entrada de una casa, pero al entrar ven todo destruido, y al dueño de la tienda del alcohol, Yuki Nanagori, terriblemente asesinado. Sin embargo, lo más curioso es que no hay ni una sola botella de Yuki no Nagori. Akitsu, tras echar un vistazo, nota que hay una zona intacta y que tampoco tiene polvo, por lo que entiende que estaban constantemente abastecidas. Pero también se le ocurre cómo pudo haber pasado todo esto, y es que quizás los matones que entraron para llevarse lo que buscaban, destruyeron todo al no encontrar nada, pero que al hallar por fin lo que buscaban, lo sacaron con mucho cuidado. Esto le parece exagerado a Jinja, pero Akitsu le resalta que están hablando de matones que roban alcohol, el cual provoca que la gente se vuelva loca cuando lo bebe. En eso notan la presencia de algo, y sacando sus armas es que acaban con los demonios que intentaban atacarlos. Esto le parece raro a Jinja, y saliendo de la tienda ven cómo vuelve a caer nieve, algo que le da muy mala espina a nuestro pelinegro. Pasando a otro panel, vemos de la nada aparecer a una mujer de cabello rubio muy hermosa. Al día siguiente por la mañana vemos a Akitsu con bastante sueño quejarse con Jinja, pues le molesta tener un vecino tan problemático. Tras esto van a la tienda del Kakesoba, y al entrar ven como dos borrachos están causando alboroto e intimidando a la pobre Ofu. Uno de estos se le acerca queriendo intimidar a nuestro prota, sin embargo él de un solo puñetazo lo manda a dormir. El otro borracho, al ver a su amigo tirado en el suelo, arremete contra Jinja, pero él, dándole con el mango de la espada en el estómago, también lo manda a dormir. Y hasta ahí todo normal, pero de la nada estos dos se levantan como si estuviesen poseídos, así que Akitsu sin más remedio saca unas conchitas, las activa provocando que los dos borrachos tengan una ilusión, en donde Jinja es un cobarde y sale corriendo mientras los dos borrachos lo persiguen. Todos se quedan sorprendidos al ver que esos dos salieron corriendo. Sí, incluso nuestro prota, quien le pregunta a Akitsu sobre lo que hizo. Él le explica que esas conchas decorativas son Tsukumoga,
Kogami, que crean espejismos los cuales él puede controlar para que solo los vea la gente que elija. Esta Jinja no termina de convencerlo, pero ya luego se sientan. Aquí Natsu le explica a nuestro prota sobre Senji y cómo este está trabajando muy duro para compensar los problemas causados y así que no lo despidan. Pero bueno, eso era todo lo que le tenía que contar. Dicho eso, se levanta y le menciona que irá a comprarle ese nuevo Seik a su padre. Jinja aquí con seriedad le pide que ya no lo haga y que mejor le compre otro, pues teme que haya algo extraño en ese Yuki no Nagori. Dicho eso, solo le pide que tenga cuidado mientras se va a casa, por lo peligroso que está la zona. Palabras que agradece la pequeña, quien ahora se va caminando toda alegre y contenta. Ya por la noche, nuestro prota y Akizu se reúnen con Ramera. Ella les cuenta lo que investigó acerca del licor, pues resulta que en una tienda de Sei de Kuramae es la responsable de ordenar en cantidades enormes y venderlo al por mayor por toda la ciudad. Y sí, es aquel señor que contrató a Jinja para que matase a un pequeño demonio que se escondía en su almacén de bebidas. Además, les cuenta que cuando algunos clientes le preguntaban por la procedencia del Seik, este esquivaba sus preguntas diciendo frases muy tontas. Y lo último que sabe fue que justo hoy salió a buscar más existencias y volvería mañana por la noche. Jinja le entrega su pago y cuando Ramera lo recibe agrega algo más, pues le hace saber de cierto rumor, en el cual se describe a una hermosa mujer de pelo dorado que entra y sale de Mizukiya. Al oír esto, Jinja se altera, algo que preocupa a Ramera, y le pregunta si acaso esa mujer de cabello dorado le da una pista, pero él simplemente se queda callado. Al siguiente día, por la mañana, Kizu se levanta por los gritos de su vecino, y hasta ese momento parecía todo normal. Sin embargo, escuchan como todo se intensifica. Salen para revisar, y aquí la pared de la casa es destruida por el padre que se convirtió en demonio, y acabó con la vida de su propia hija. Esto enfurece a Jinja, quien arremete contra él, y haciendo un corte en el pecho acaba con el demonio, notando a su vez un montón de sexo sospechoso en la habitación del vecino. Cambiando a otro panel, nos encontramos con Yusou tomando el nuevo Seik, siendo que en ese instante entra la pequeña Natsu, quien le pregunta por Senji, pues quiere saber si ya no está enojado con él y piensa perdonarlo por todo lo que hizo. Él le responde que simplemente está decepcionado, pero depende de él, ya que los errores son complicados, por lo que no pueden medir fácilmente todo el impacto que tienen, hasta que mucho después te das cuenta y solo te quedas congelado por el miedo. A Natsu le suena como si estuviese hablando por experiencia personal, cosa que Yusou deja en duda, y agrega que por mucho que los jóvenes se arrepientan de sus decisiones, es importante que vivan la vida como quieran, pues cuando caigan los adultos en sus vidas tendrán el deber de proporcionarles un lugar al cual volver. Por eso le aconseja a Natsu que haga lo mismo y viva su vida libremente. En eso es que se nos muestra un recuerdo del comerciante del Yuki no Nagori, pues anteriormente se encontró con aquella mujer de pelo dorado, quien resulta ser nada más ni nada menos que Suzune. Ella lo convence para que distribuya y venda su Seik, mencionando que es una bebida tan soberbia que podría arruinar a un hombre. El tipo le pregunta a qué se refiere, así que la rubia le resalta que independientemente de quién sea, todos tienen el alma empañada de inmundicia, por mucho que lo intenten ocultar, siendo que ahora su única labor sería arrastrarlo hasta la superficie y destruir las fachadas de calma que llevan las personas agitando todos los sentimientos oscuros ocultos en lo más recóndito de sus corazones. Y quizás cuando todos los corazones humanos estén impregnados de rabia, él se dé cuenta. El hombre, aunque no lo puede entender muy bien, termina aceptando el trato. Ahora este mismo por la noche entra a su almacén y al ver que está todo lleno del nuevo Seik, afirma que con eso será suficiente para volverse el comerciante más rico de todo Edo. En esto es que aparecen Jinja y Akizu, quienes lo interrogan para averiguar de dónde proviene el Seik Yuki no Nagori. El sujeto en un principio se niega, argumentando que así es como se gana la vida y no puede revelar sus fuentes, ya que si no perdería su negocio. Nuestro prota, al ver que no piensa colaborar por las buenas, saca su katana mencionándole que los incidentes inusuales han estado aumentando por parte de borrachos que bebían su Yuki no Nagori. Así que apuntando de nuevo su espada contra su cara, le pregunta de dónde lo ha sacado, viejo asqueroso. El señor aterrado les dice que lo obtiene en el monte Oyama, pues hay un manantial y todo lo que hizo fue simplemente embotellarlo. Aquí Jinja reconoce que el tipo tiene huevos para mentir, pero no piensa irse sin saber la verdad, así que lo encasilla aún más. El viejo sin escapatoria revela que aquella mujer con cabello dorado le dijo que cuanto más bebiera la gente, más esclavos se volverían del odio. Él no vio problema alguno en que la gente se comportara un poco raro después de beber demasiado, ya que es normal con el alcohol. Al oírlo, Akizu queda decepcionado al entender que lo hizo simplemente por dinero. Por esto le pide a Jinja que destruya todo el lote y se dirijan rápidamente a Oyama. El viejo no piensa permitir que destruyan su mercancía, pero Jinja, lleno de ira, lo sujeta de la ropa y le aclara que eso todavía no se acabó, pues quiere que le cuente todo lo que sabe sobre aquella mujer. Al verlo tan alterado, Akizu le da un golpe a Jinja para así hacerlo recapacitar, pues ya estaba por matar a ese viejo, aunque eso sí, le olió la mano, pues parecía que golpeara una pared de metal. Ahora, regresando a lo importante, le pregunta si acaso esa rubia es algún tipo de problema, aunque al darse cuenta que Jinja no va a dar más detalles, deja de insistir. En eso, el viejo, para evitar que se lleven su Seik, se bebe todo lo que puede, pero es entonces que se va transformando en un demonio. Akizu y Jinja salen del almacén. Estando afuera, nuestro prota comprende
responde que este licor hace que el odio en el interior de las personas se convierta en malicia, lo que arruina la mente de la gente y los convierte en demonios, tal y como pasó con el pequeño Kikou, aquel niño que se convirtió en demonio, pues de seguro este trabajaba en la tienda, y el viejo lo obligó a beber ese shake para saber exactamente lo que le pasaría a quien lo bebiera. Así comienza con la pelea, y nuestro prota se abalanza contra el demonio intentando herirlo. No obstante, se tiene la piel demasiado dura, y por poco logra hacerle daño a Jinja, quien es salvado a las últimas por Akitsu. Aquí nuestro pelinero se lo agradece, y vuelve a la pelea, en donde tanto el demonio como nuestro chico intercambian golpes. Akitsu se une y lanza su golondrina de papel al ataque, distrayendo así al demonio. Esto lo aprovecha Jinja, quien intenta clavarle la katana en el pecho. Sin embargo, esto no funciona y termina apartándose. Mientras tanto, el demonio es distraído por Akitsu con su ave de papel. Akitsu, por su parte, sigue sin entender por qué ese demonio es tan fuerte pese a ser un recién nacido. Jinja le explica que todo esto estaba preparado como una trampa, pues el shake nunca salió de un manantial, sino que fue algo creado por una sola mujer, y ese tipejo solo fue puesto en este lugar para disuadir a cualquiera de descubrir la verdad que hay detrás. Aún así, Jinja furioso se pregunta por qué Susune fue capaz de hacer tal cosa, pero al recordar que el padre de Natsu ha estado bebiendo todas las noches ese licor, sabe que no les queda mucho tiempo. Akitsu le aconseja que vaya y le deje encargarse del monstruo. Jinja se encuentra algo dudoso, así que Akitsu le pide que no lo subestime, pues el estilo Akitsu es muy fuerte y no necesita a un demonio preocupándose por él. Jinja termina aceptando y se marcha. Akitsu, ya estando solo, presiente que en algún futuro tendrán que pelearse, por ello sabe que lo mejor es ocultar su as bajo la manga. Así es que invoca al exterminador de demonios, el maestro Sun Q, el cual es una deidad que se encargaba de eliminar a los espíritus malignos que poseían al emperador Xuanzong de China cuando este enfermó gravemente. Así es que los dos titanes intercambian golpes, al mismo tiempo que Jinja, corriendo lo más rápido que puede, suplica que le permitan llegar a tiempo. Mientras tanto, en casa, Natsu está a punto de ser devorada por su propio padre, convertido ahora en un demonio. Es entonces que Jinja llega y le propina un golpe al demonio que lo manda a volar. Este último en el suelo balbucea el verdadero nombre de nuestro prota, Jinta, mientras se levanta, en tanto que nuestro prota con total seriedad empuña su katana y se prepara para el inminente combate. Por su parte, Natsu está petrificada del miedo y le pide a Jinja que pare y no le haga daño a su padre. Regresando ahora con Akitsu, este seguía viendo la pelea entre ambas criaturas, hasta que un momento se cansa y opta por terminar la pelea cortando por la mitad al demonio. Pero pensando un poco en su amigo Jinja, está seguro que este tiene todo bajo control, pero de igual forma decide ir a ayudar, pues caso contrario luego podría dejarle un mal sabor de boca. Regresando ahora con Jinja, lo vemos recibiendo el golpe del demonio, recordando a su vez aquella noche que bebieron juntos como padre e hijo, siendo incapaz ahora de siquiera encestarle un tremendo golpe. Esta vulnerabilidad del demonio la aprovecha y le da tremendo puñetazo en el estómago, seguido de otro que lo manda contra la pared. Nuestro prota, tirado en el suelo, se siente cansado y se pregunta a sí mismo por qué siempre es tan débil y si acaso podría encontrar la paz y simplemente dejara de luchar. En eso cierra los ojos, recuerda la conversación que tuvo aquella tarde con Shirayuki tras esta revelarle que se casaría con el hijo del jefe de la aldea para cumplir su papel de Itsukihime, y es así que de la nada saca la fuerza suficiente para levantarse, mirando ahora fijamente a Yusou. Toma aquel shake sospechoso y con rabia se dice a sí mismo que odia a ese corazón cobarde, el cual le pide que abandone la lucha contra su padre convertido ahora en demonio. Pero de igual forma Jinja se transforma en demonio, detalle que aterroriza a Natsu. Jinja le habla a su padre recordándole que su esposa fue abusada por un demonio y que a causa del engendro demoníaco que dio a luz perdió la vida, desapareciendo un tiempo después su hijo junto a esa diableza. Pero finalmente él también acabó convirtiéndose en un asqueroso demonio, algo tremendamente irónico. Dejando esto de lado y hablando como cazador, le afirma que cumplirá con su deber, el cual es matar demonios. Entonces, blandiendo su espada, esquiva el ataque del demonio y agarrándolo de la cabeza lo estampa contra el suelo para después lanzarlo hacia afuera. Mientras camina hacia este, supone que el mejor regalo de despedida que puede ofrecerle es un final muy rápido, una muerte instantánea sin sufrimiento. Así cada vez se acerca más y más al demonio, mientras recuerda el pasado y se dice a sí mismo que siempre quiso ser más fuerte, pues pensaba que eso le permitiría protegerlo todo. Pero si el destino decide lo contrario, está listo para terminar con todo él solo con sus propias manos. Entonces, una vez ya frente a frente, le dice adiós padre. Acto seguido le corta la cabeza. Natsu sale de la habitación y cuando Jinja estaba por acercarse para decirle que todo terminó, ella le grita que nos acerque llamándolo monstruo. Llegando a la casa, Kitsu ve salir a Jinja callado, por lo que supone que acabó con uno realmente desagradable. Jinja solo le dice que hubiese deseado haber muerto luchando en su lugar, pues de esa manera no habría perdido nada. Kitsu entiende que debe haber sido una situación bastante sombría para que hable así. Jinja confirma esto, mencionando que ahora solo tienen que arrancar de raíz la fuente del problema. Así los vemos partir rumbo a su nuevo destino. Aquí Kitsu le pregunta por el Yuki no Nagori, a lo que Jinja le responde con otra pregunta, y es que si acaso sabe cómo se elabora el shake normal. Kitsu
fácilmente le responde que solo tiene que hacer un molde de koji con arroz cocido y echarlo en agua. Jinja confirma esto, así que le pide que suponga que el Yuki no Nagori se hizo de la misma manera. Akitsu se ríe, pues no le ve el sentido de que alguien meta un molde de koji en una fuente. Jinja le sugiere que esa persona quizás echó algo que no sea koji, pues ya de por sí existen licores con sabores, los cuales consisten en dejar que frutas y demás se empapen en la infusión para que sus sabores se impregnen en ella. Akitsu ahora comprende a lo que se refiere, pues ese sei fue infundido con algo que puede convertir a los humanos en demonios, y que la responsable de todo ello es la mujer de pelo dorado. Jinja se lo confirma, asegurando así que los restos de alguien que falleció prematuramente están en el fondo del manantial. Dicho eso, continúan caminando, pues ya se hizo de noche. Akitsu no puede más y se sienta un rato, pero en eso nota como hay unas flores blancas. Jinja se acerca y menciona que son amapolas Shirayuki, así le cuenta que cuando probó por primera vez ese sei le supo débil, pero al mismo tiempo nostálgico, aunque en su momento supuso que era natural para un sei nacido del odio. Sin embargo, con esto entiende que la realidad puede ser muy distinta, pues el Yuki no Nagori es remordimiento de ultratumba. Akitsu se inquieta por saber con cuánto rencor murió para que eso ocurriera. Nuestro prota le pide que no lo entienda de esa manera, pues si bien el sei terminó convirtiendo a la gente en demonios, eso no era lo que el cadáver pretendía originalmente. Ahí es que huelen algo, por lo que Jinja está a punto de decirle algo a Akitsu, pero este último le aclara que piensa quedarse a descansar y que el resto del viaje depende de nuestro prota. Jinja se lo agradece y continúa adentrándose. Al llegar ve un pequeño lago, se sumerge y al adentrarse aún más, entiende que eso es lo que quería ella, sacando del lago la vestimenta que alguna vez Shirayuki usó. Recuerda la noche en la que la perdió y comprende que a pesar de haberle robado su cuerpo, todavía lo desea a su lado. En eso el manantial se ilumina y reaparece Shirayuki, quien se disculpa con Jinja por causarle un gran dolor. Él le dice que es costumbre que empuñe su espada al servicio de Tsukihime. Ella se lo agradece y al mismo tiempo que va desapareciendo, Jinja aprovecha en decirle una última cosa, la cual ni el hombre cámara llegó a grabar, pero así por fin ambos se logran despedir, dejando de una vez por todas descansar a Shirayuki. Ya de regreso a Edo, nuestro pelinegro está sentado junto a Akitsu. Conversan un rato y Akitsu, antes de retirarse, menciona que debe volver antes de que su discípulo empiece a inquietarse. Ahora bien, si algún día Jinja se digna en ir a Kyoto, le pide que no dude en visitarlo, pues allá la gente lo guiará donde está él. Y dicho eso, se despide de Jinja. Ahora bien, como es de costumbre, nuestro prota se dirige al puesto de Kakesoba, en donde es recibido por Ofu y su padre. Luego de pedir su orden y terminar su plato, estaba por irse, pero ahí Ofu, notando que él está algo distinto, se ofrece a acompañarlo en parte de su camino a casa. En el transcurso, Ofu le pregunta si está bien, a lo que Jinja se disculpa por preocuparla, pero aquí la amable Ofu le recuerda que es uno de sus pocos clientes, por lo que es normal, aunque en un punto se detiene y le dice que ahí se separarán. Pero eso sí, antes de irse le pregunta si recuerda lo de la Daphne de invierno. Él en ese momento solo suspira, ella se retira y ya estando solo él menciona que claro que lo recuerda, pues las Daphne florecen tras sobrevivir al frío del invierno, representando así el presagio de la primavera. Aquí Jinja, mirando épicamente a la nada, se pregunta a sí mismo qué sería de él sin ella, sí, refiriéndose a Shirayuki. Tras esto pasamos con Susune, sí, la mujer de pelo dorado, quien presionando su propia mano tiñe el lago de sangre, fundiendo así su odio con el manantial, al mismo tiempo que agradece a Shirayuki, pues su cuerpo ha sido de utilidad y ahora ya puede descansar. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, comenta la palabra padre para así demostrar que llegaste hasta el final. Aquí en pantalla te dejo este resumen guapo, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao chao.